Vamos, bienvenidas, bienvenidos al Desconcierto. Soy Sergio Jara, el director de prensa del Diario Digital, y estoy junto a Gino Lorenzini, fundador y CEO de Felices y Forrados. ¿Cómo estás, Gino? Bienvenido al Desconcierto. Muy buenas tardes, Sergio, y un gran saludo a toda la gente del Desconcierto. Muchas gracias, Gino. Pueden comenzar a seguirnos desde ya. Estamos en el live del Desconcierto. Prontamente esta entrevista también estará en YouTube para que la puedan compartir, la puedan mirar y analizar también, porque vamos a estar hablando de cosas muy importantes relativas a una reciente denuncia, ¿no?, que Gino hizo pública en contra de una serie de AFP, particularmente AFP Habitat, administradores de fondos, particularmente Moneda Asset Management, ¿no?, y también Volcom Capital, y también el presidente de la República, Sebastián Piñera. Gino, primero que todo, ¿cómo han sido estas semanas, esto casi mes, ¿no?, ya que está esta denuncia ahí que lanzaste, que has tenido entrevistas polémicas, que has tenido debate, ¿no? Los medios de comunicación han hecho cobertura del tema, la superintendencia se ha expresado también sobre el tema descartado, ¿no? La denuncia en estas dos instancias ya ha comunicado ha hecho dos comunicados públicos al respecto. También te han atacado, ¿no? Tú has respondido fuerte también, has tenido un entrevero con Mónica González, con otros periodistas también. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este mes, esta última semana con A ver, esta todo el vendaval hay que recordar que partió el 11 de noviembre. Y el 11 de noviembre, ¿por qué partió? Porque salió esta columna de Salvador Palma, que la verdad es que en ese momento no era alguien muy conocido, en La Tercera, exactamente, donde hace críticas de que hizo un estudio, de que la gente que se cambiaba de fondo tenía una rentabilidad menor y nos decían como que estábamos engañando a las personas. Lo simpático de esa denuncia es que yo no lo conocía, entonces empiezo recién a investigar, y para mí fue como un alivio, y te lo digo muy directamente, porque estos ataques a Felices y Forrados partieron desde el mes 1 de vida. No hay que olvidarse que en el contexto, primer gobierno de Sebastián Piñera, el Felices y Forrados no lleva un mes de vida. A mí me avisa de un directorio de un banco, un director me dijo: mira, Gino, yo estoy en Felices y Forrados, te aviso que te tiene preparado un ataque, prepárate. Por eso yo me preparé y vendí un departamento, y el día 6 de marzo del 2012 me llega la carta de la superintendenta Solange Bernstein, que me obligaba en 3 días a bajar mi sitio web. Enfrentamos el shock, bajamos el sitio porque respetamos a la autoridad, pero les demostramos que sí cumplíamos todos los requisitos, que no éramos asesores previsionales, que éramos asesoría financiera de carácter general, y salimos adelante. Después, en 2013, pasa un evento muy parecido ahora, que es importante contextualizar porque la gente quizás no conoce toda nuestra historia. El 2013 nos hacen justo 2 semanas me acuerdo, en la misma campaña de desinformación, donde viene y primero nos ataca que la red Invial con un estudio, que después el presidente de Cuprum, que era Hugo Lavado en ese momento, después la Matei y el ministro de Hacienda, era todo un increchendo, hasta justo en un partido de Chile se iba a venir, y la gran solución era pasar los cambios de fondos de 4 a 20 días, para que la gente no se cambiara de fondos, con Solange Bernstein liderando la superintendencia de pensiones. Bueno, resulta que al final tuve que regresar del extranjero, fui al Senado directamente a enfrentar a Solange Bernstein, y después todo se aclaró. El CERNAC decía que tenía cientos de denuncias, no habían casi denuncias, y obviamente que de esa investigación no pasó nada. Entonces el show del CERNAC es cuento repetido, y eso es importante contextualizarlo. Entonces, ¿el CERNAC lo ha oficiado usted ya, digamos, le ha solicitado información a propósito de esta investigación que inició ahora? Esta sí, es muy importante el timing, porque esto partió el 11 que fue un martes, me parece, el 11 de noviembre. Después, el jueves, sale el director del CERNAC haciendo, oye, que puede haber, esto es una denuncia grave, que puede haber uso de, no La sé, columna de de opinión es una denuncia engañosa. grave, dice. Claro, pero ¿qué ocurre? Que el problema es que un director del CERNAC, legalmente, la gente no sabe que los empleados públicos solo pueden hacer lo que les permite la ley. Y no había ninguna investigación en curso. De hecho, la investigación recién parte 3 días después, cuando el lunes nos llega oficialmente el oficio. Y el oficio nos dieron 10 días hábiles, y se lo respondimos en 8 días hábiles con un instrumento con más de 170 páginas, bien contundente, bien claro, donde demostramos toda la información, y la verdad es ¿Qué investiga el que es CERNAC? bastante grave porque Perdóname, pasaron a llevar la ley. Gino. ¿Qué investiga el CERNAC y a qué sanciones se expone Felices y Forrados? Yo entiendo que el CERNAC no tiene dientes, ¿no?, para ir y perseguir, digamos, a nadie, ni a Felices y Forrados, ni tampoco a las empresas, y eso quedó demostrado la última ley que se
se discutió, ¿no?, para fortalecer el CERNAC, salió más debilitado. Entonces, No, la pregunta puede, es, ¿quién investiga? puede multar. Lo que ellos están diciendo es que Pero en base multa... a la denuncia de Palma, y por eso es tan importante Palma, el Palma después vamos a entender de qué es la pieza del rompecabezas. En base a la denuncia de Palma, viene y dice, acá podría haber publicidad engañosa, porque si nosotros decíamos que en 12 meses, que fue lo que nos extrajeron, habíamos rentado 14% en un periodo específico, versus, no sé, me acuerdo, no sé si es la publicidad engañosa, entonces, lo que está mirando el entonces, CERNAC. lo que está alegando el director del CERNAC, que en base a esta denuncia podría haber publicidad engañosa, pero más que ponerle en condicional, dijo esto es una denuncia grave por publicidad engañosa. No puso el condicional, entonces finalmente nos prejuzgó sin haber iniciado el proceso. Él podría hablar todo, después, por ejemplo, ¿por qué él estaba hablando en la televisión? Por el caso de colusión de las farmacias, algo ya dictaminado. Sí, Entonces, sí. la igualdad ante la ley claramente se ve vulnerada, porque si Y, finalmente ni siquiera ha iniciado el proceso que nos haya atacado, la verdad es que fue bastante llamativo, y nosotros también publicamos esta semana, yo mismo, en mi misma FP, que es FP Capital, si ingreso por el sitio antiguo, me dice mi rentabilidad real que ha sido 7,65%, pero si me meto por el sitio nuevo, que es mucho más fácil para cambiarse de fondo, me dice 5,63%. ¿Por qué la misma FP en el mismo día, el mismo minuto, informa dos realidades distintas? Porque la verdad, eso para mí es publicidad engañosa, porque finalmente debería ser el mismo dato en ambas. Hicimos la denuncia pública, mucho más grave creo yo que la del señor Palma, con hechos, con documentos, y el CERNAC hasta el momento no ha iniciado ninguna investigación contra las 7 AFP por publicidad engañosa. Eso entiendo. es ¿Y discriminación arbitraria. tengo una duda, ¿cómo determina el CERNAC que ustedes efectivamente están haciendo publicidad engañosa? ¿Tienen que medir las rentabilidades? ¿Tiene Claro, es capacidad técnica decir, para hacerlo? no, pero nos pidieron un Excel, nosotros le enviamos toda la información bien detallada de todos los cambios. Lo que Ajá. pasa es que Palma hizo un supuesto falso, y yo creo con bastante mala intención, que dijo, yo hice el estudio asumiendo que los cambios de fondos, la 4 días. compraventa se ejecutan en 4 días. Y Claro. la Es un ley, supuesto, la no norma, una prueba. es un supuesto falso. ¿Por qué? Porque es en 2 días. De hecho, yo incluso transparenté, por suerte O en sea, la AFP ley Capital. establece hasta 4 días, pero tú dices que se concretan en 2 en términos reales. Lo que pasa, haciendo la operación completa para educar, si yo me cambio un día lunes antes de las 23:59, al segundo día hábil, es decir, el día miércoles, es la compra-venta. Y es el día que yo agarro el valor cuota de un fondo, lo vendo y compro el otro fondo. Por lo tanto, operacionalmente, para medir rentabilidades, es la rentabilidad de T más 2. En cambio, Palma, su estudio lo hace con T más 4, algo que está completamente fuera de la realidad. Entonces, obviamente que con 21 cambios de estudio le puede dar cualquier resultado si es que asume un supuesto que no es real. Y la verdad es que cuando empieza a caer todo este rompecabezas, porque justo el señor Palma habla en Canal 13, y estaba con un lenguaje verbal muy mirando a la derecha, mintiendo, muy como que no quería hablar, pero igual estaba hablando. Y a pesar de que nosotros aclaramos ese punto técnico, entonces si yo estoy en el lugar de Palma y cometo un error técnico y no sabía que el cambio de fondo era en 2 días y nosotros publicamos la normativa y las cartolas, yo me quedo callado y me hago el loco, es decir, no sigo encarando. Entonces, ¿por qué seguía apareciendo en los medios? ¿Por qué seguía apareciendo en Radio Duna? Y al final empezamos a investigar al señor Palma. Él es socio en Mercado G de los fundadores de Información Privilegiada, que es un programa de Sí, pero radio salió Duna. de la propiedad, Y, ¿no? y adicionalmente, el Palma tenía en su LinkedIn que había trabajado en Moneda Moneda. hasta el año 2013. Y ahí es donde me salta la duda, porque busco de casualidad los registros dentro de Feliz y Forrado, y el señor Palma resulta que justo en mayo de 2020 ingresa en Felices y Forrado, y lo raro es que lo hace con un mail de Moneda. Entonces, el registro más importante puede haber registrado cualquier mail. El tema es que si lo abrió, y el tema es que empezamos a revisar, y claro, tuvimos que ocupar unos sistemas especiales, y detectamos que el señor Palma sí se había ingresado y abierto el correo el 2 de noviembre de 2020 a través de una VPN desde Texas, para supuestamente no ser detectado, y gracias a nuestra tecnología lo detectamos, y ahí se me empiezan a unir todos los cabos, porque digo, ¿qué fue Moneda? ¿Cómo Moneda le pasa un email a una persona que dejó de trabajar hace 7 años? Más encima está abriendo el mail, por lo tanto hay una vinculación directamente con Moneda. Y al poner a Moneda en el rompecabezas, ¿Tú crees que ahí Moneda está detrás de esto? es que Esa es tu teoría, exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, ahí recién yo puedo empezar a poner los cabos, y empezamos a ver que Moneda, que Piñera tenía fondos de Moneda, y empieza a armarse todo este tema de las triangulaciones.
pero para que la gente sepa, yo no sabía esto antes de cuando salí en la red el viernes, que me parece que fue 14 de noviembre, y recién ahí empezamos a hacer la investigación más profunda para poder levantar los datos de las triangulaciones. Bien, entonces establezcamos, esto parte con la columna, ¿no?, de este señor que tú vinculas a Moneda, ¿no? Efectivamente el LinkedIn de él aparece, ¿no?, que en 2013 trabajaba en Moneda y que también era socio de Información Privilegiada, este programa de Radio Duna perteneciente al Grupo Sayé. Claro. El tercero también, el del Grupo Sayé, también se publicó ahí la columna, ¿no? Más allá de la relación, digo, tú vinculas todos esos hechos para establecer una especie de presión hacia ti, ¿no? De presión. Es que hay un punto importante en los hechos. ¿Por qué mayo es tan importante? ¿Por qué justo Palma ingresa Felices y Forrado en mayo 2020? Y en paralelo, ¿por qué justo el presidente de la República envía modificaciones en un proyecto que no tiene nada que ver con pensiones? Envía modificaciones para hacer un corralito a los cambios de fondo y incluso si diéramos sugerencias gratuitas que me metieran preso. Eso lo hizo el 3 de junio. Entonces, el 20 de mayo con el 3 de junio son fechas bastante cercanas. ¿Y qué evento ocurrió antes de eso? Que en abril, yo por transparencia, solicito al superintendente que qué pasaba con la investigación que yo había denunciado en agosto de 2019. Se pasa todo un año, consulto por transparencia al superintendente y el superintendente me dice, no, esto está pendiente, no pasa nada y no te puedo dar respuesta hasta que esto se resuelva. Entonces, si justo en abril yo hago esta denuncia que afectaba la triangulación justamente de Moneda con ILC y donde en ese momento yo no sabía que estaba Piñera, entonces es ahí donde me cae la duda razonable, quizás por yo haber insistido por transparencia, vienen y empiezan a preparar este operativo doble a través de Moneda, primero con el señor Palma, y a través del presidente de la República, que tira una ley, porque uno puede entender de que el presidente quiera, por ejemplo, hacer un corralito de los cambios de fondos, pero él en su programa de gobierno dice que quiere sacar una aplicación para que los cambios de fondos sean con un clic. Entonces, si yo tengo una promesa como presidente, no voy a hacer una ley para que haga un corralito de 120 días, no tiene ningún sentido. ¿Qué es esto para ti? ¿Una confabulación? Algo como eso, digamos, de todas las Mira, personas que han nombrado, el presidente, Moneda, AFP Habitat, digamos. ¿O la es verdad es que, coincidencia, Jimmy? ¿O es no, una mira, coincidencia o una confabulación? no, yo no creo que haya coincidencias, y por eso es que para mí es muy, como tú me preguntaste cómo estabas tú, yo estoy más tranquilo que nunca porque peleé por 9 años con un enemigo invisible. Gracias a Palma, gracias a la pieza del rompecabezas de Palma, empecé a armar toda la red y, por ejemplo, no sé, a mí me había atacado antes Alejandro Ferreiro. ¿Quién es Alejandro Ferreiro? Ex superintendente de pensiones, fue el creador de las comisiones fantasma del año 2002. Resulta que hoy es director de Confuturo, que es Confuturo, aguas abajo de ILC, que también está incumpliendo el 45 bis con las triangulaciones. Entonces, ahora entiendo por qué Ferreiro me atacó tan duro. Después, en enero de este año, el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, me atacó durísimo en la Fundación para el Progreso. De hecho, pusimos recurso de protección que llegamos hasta la Suprema. Lamentablemente no logramos bajar ese video, pero la Suprema dijo, ojo, que si se verifican las declaraciones de Larraín, esto pueden ser ofensas. Ante eso, ¿qué tiene que ver Fernando Larraín? Bueno, resulta de que el hermano de Fernando Larraín es Felipe Larraín Aninat, quien es uno de los fundadores de Volcom junto con el hijo de Sebastián Piñera. Entonces, de repente empecé a ver que todos quienes nos han atacado históricamente, Solange Bernstein, que está en la superintendencia, después ahora hace el estudio del Banco Central, hay una línea. Hay una línea. Mira, hay más de 3.000 personas conectadas en este momento al live que estamos haciendo para tratar de desentramar, ¿no? Lo que significan estas denuncias, si es que tienen asidero, si es que no tienen asidero, cuál es tu postura al respecto, más desarrollada en este programa, va a ser largo, ¿no?, para poder explicarlas bien, y también abordar las críticas, ¿no?, que se te han hecho públicas, y bastante te ha criticado. Parte por el estilo, ¿no?, que tienes de comunicar, de haber ido, ¿no?, a la Corte Suprema con micrófono en mano, seguir al superintendente de pensiones, Osvaldo Macía, en varias oportunidades, ¿no? Tú has ido y lo siguen, ¿no? Y le preguntas y lo sacas en vivo, qué sé yo, hasta el formato de negocio, ¿no?, que es recomendar para poder cambiarse de fondo lo que algunas personas, yo te lo mencionaba, ¿no?, antes de entrar en esta entrevista, que lo consideran que es como casi como timbiar con la seguridad social, ¿no? Claro. Primero que todo, ¿tú qué opinión tienes respecto de esas críticas? ¿Crees que efectivamente son todas por estas relaciones cruzadas que hay en Sanhattan? ¿O tienen asidero respecto de que a lo mejor no se han presentado todas las pruebas que tú has dicho que tienes, ¿no?, y que vas a hacer públicas y que ratifican, ¿no?, estas triangulaciones y estos negocios opacos que se están dando?
A ver, hay que ser bastante claro. Comparemos Felices y Forrados con una AFP. Ujú. En una AFP, a mí me obligan a ahorrar el AFP. Yo no me puedo cambiar a un Sí, banco, no me puedo sí. cambiar a una jefe. Es una obligación. Te Y, contratan y te obligan a ahorrar el AFP, incluso los claro, independientes ahora también. claro. Y de hecho, al punto que, por ejemplo, una persona que no sé, que esté en top imponible, paga 23.000 pesos mensuales a la AFP por obligación. Entendamos ese contexto de la obligación. La comisión, tú dices. La comisión mensual son 23 lucas, para ser súper claro. Feliz y Forrado, Los que cotizan por el tope, tú dices, claro, están más o menos en 23.000, dependiendo de qué AFP, porque hay AFP que son un depende poco del más porcentaje de baratas, cobro del AFP, claro. pero en promedio son 23 lucas mensuales que te cobra una AFP Ok, de forma los obligatoria. que ahorran más al mes, Por claro, otro lado, Feliz y Forrados cobramos 2 lucas mensuales claro. voluntariamente. De hecho, damos 6 meses para que la gente pruebe. Es decir, nosotros no le ponemos las pistolas al pecho a nadie. Sí, Y la gente, en base a los resultados, decide libremente contratar con 2 lucas. Después, al año, nosotros no los dejamos amarrados. La gente libremente renueva o no renueva el servicio. Por lo tanto, si después de 9 años tenemos 200.000 usuarios, no es porque la gente no tiene idea de finanzas, no tiene idea. Ellos ven en su cartola los resultados. Y si me dejas compartir un segundito, sí, porque es importante salir un poco de los mitos con realidad. Acá esto es lo que no ha querido comunicar ningún medio, es decir, se lo mandamos a La Tercera, al Canal 13, a todos los medios. Y esta es mi cartola. Esta fue del cambio que dimos esta sugerencia esta semana, el 1 de diciembre. Dice que Gino Darío Lorenzini Barrio, en los últimos 12 meses, ha realizado 21 cambios. De verdad son cambios de distribuciones. Y ha obtenido una rentabilidad real, es decir, UF más 7,63%. ¿Y qué me hubiese hiciste pasado en casi 2 cambios por mes. Claro, es decir, ha sido O bastante sea, esa es una intenso el estrategia tema. activa. Por eso yo te preguntaba lo del timbeo, ¿no? Eso estar Claro, pero, comprando y vendiendo, pero ¿no? te quiero explicar un detalle del Timbeo. Déjame terminar con esto y quito la pantalla y te explico tu cuestionamiento del Timbeo. Pero si te das cuenta, el fondo A acá ha perdido un 1,18, es decir, hemos sacado una importante ventaja al fondo A, pero también al fondo E, que ha ganado 6,64 en ese periodo, nosotros le hemos sacado más de un punto de ventaja. Entonces, cuando uno entiende de que le estamos ganando a todos los multifondos, hay un concepto y hay una realidad que el mercado no ha querido asumir. ¿Qué hace la FP? ¿Cuál es el servicio que te brinda obligatoriamente la FP? Distribuir. Ellos diversifican en más de 6.000 activos a través de distintos Históricamente instrumentos. han recomendado una estrategia pasiva. Una Históricamente ha estrategia sido pasiva, una pero estrategia muy bien pasiva. diversificada. ¿Sí? Tú Yo fomentas no una quiero, activa, ¿no? yo no quiero criticar la labor de diversificación, pero el problema es que hay una labor de diversificación, pero hay una labor que hacían hasta el año 99, que era de gestión del timing del portafolio, que quiere decir que, por ejemplo, el fondo C del año 95, el portafolio manager podía definir, ¿sabes que vamos a estar en un 40% de renta variable o podía disminuirlo un 15%? Y iban haciendo ese timing. Ese es el timing que dejaron de hacer la FP, donde, por ejemplo, hoy en día el fondo A, en marzo, todas las AFP estaban a un 80% de riesgo, y en marzo el fondo A pierde un 17%. Y lo único que Lo nosotros dejaron de hicimos es hacer, gestionar. ¿Mm? lo dejaron de hacer porque vino la crisis asiática, ¿no? Y perdieron 40% de los fondos, y porque también depender de un manager y de las habilidades de un manager para la seguridad social es riesgoso, ¿no? Es decir, si vamos a confiar que en una persona nos mueva los fondos para allá, para acá, para allá, para acá, de acuerdo a sus conocimientos, y se cae de repente, lo que se cae, lo que se pierde, es la futura pensión, ¿no? Y por eso yo entiendo, y corrígeme si me equivoco, se crean los multifondos para diversificar ese riesgo, ¿no? Para que no dependa de un manager, porque te puede No tocar es un tan manager malo, pues, ¿no? preciso, un poquito más, porque no es que sea un manager, hay siempre equipos de inversión en la FP. ¿Y qué Claro. hacía la FP? Y para dar Habitat el tenía resultado, 16 personas a cargo de esas inversiones. claro, pero un Tenía, no detalle, soy día. vamos a la crisis del 98, que es bueno tu punto de la crisis del 98. En la crisis del 98, los fondos de pensiones, la regla en ese momento era que no podían tener pérdida en 12 meses. Uh -huh. Si tenían pérdidas, tenían que compensar el 100% de la pérdida. Al punto de que quiebran dos AFP, Qualitas del grupo Luxich y Futuro de Luis Mesina y de Manuel Riesco. Uh -huh. Entendiendo que perdieron por rentabilidad, por perder, eso que hizo que el sistema funcionó bien, y en 12 meses las pérdidas puntuales las recuperaron las AFP por una buena gestión de riesgo. Entonces, a pesar de la crisis asiática del 98, los fondos de pensión en 12 meses no tuvieron pérdidas. Y ese detalle es súper relevante para entender de la buena gestión que hacía la AFP, porque antes las AFP gestionaban el portafolio, la diversificación, pero también gestionaban el riesgo sistémico, y lo Pero hacían también muy es una bien. década de crecimiento de la empresa y de la economía en Sí. Chile. Mira, te voy a dar un dato, que yo creo que lo manejas, pero la AFP
en el 97 tenían el 37% de la bolsa local. Eran dueñas del 37% de la bolsa local, ¿no? Hoy día son dueñas, creo que del 5% de la bolsa local. Han desinvertido porque han diversificado, ¿no? Y por lo tanto, las empresas chilenas estaban en una etapa de crecimiento superlativa, ¿no? Venían de las Exponencial, privatizaciones, qué sé yo. sí. La década de los 90 promedió un 6% de crecimiento, por lo tanto las rentabilidades también fueron muy grandes, ¿no? La Y en década el que vino mundo, y después, hay un factor también mundial, Sergio, tú tienes también toda la mundial, razón con el claro, claro. punto. A nivel mundial Las las rentabilidades rentabilidades han caído, tienden ¿no? a En la eso baja, coincide. sí. Sí, en eso coincide. Las Absolutamente. rentabilidades han caído. Y también se diversificaron los riesgos para no depender, ¿no?, de un puro activo, y por eso la ponderación de la Bolsa de Santiago ha ido cayendo. ¿En Sí. eso tú estás de acuerdo, digamos? Sí, absolutamente. Mira, a ver, lo que tú estás diciendo es, la rentabilidad han venido cayendo y por lo tanto se le hace más difícil el trabajo a la FP. Sí, estoy de acuerdo ¿Ya? contigo. Pero mi contrapunto, ¿cuál es? El 2008, el 2018, el 98. En los 3 años hubo grandes pérdidas a nivel global. Pero cuando gestionaban riesgo el año 98, ellos no perdieron en 12 meses. En cambio, en 2008 se perdió un 40% porque ya la AFP, de hecho, por ley la gente no lo En la crisis sabe, subprime. en la crisis subprime, la AFP tiene, mira, el fondo A puede estar en un 80% en renta variable o disminuir a un 40%. Eso lo permite hoy en día la ley. Pero ¿por qué la AFP, y esa es la pregunta inteligente, ¿por qué la AFP no lo reduce al 40%? Porque al final hay todo un mecanismo de incentivos perversos de parte del Estado, que hace que, porque ponderan la rentabilidad promedio por la AFP más grande, por la que tiene más ahorro. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Habitat, que es la más grande, y por eso es importante empezar a entender estos detallitos. La Habitat, que es la más grande, define dónde invertir. Incluso, por ejemplo, de un director de AFP, no te puedo decir, una de las AFP chiquititas me dijo, mira, si Habitat viene e invierte en un fondo de mierda, porque así me dijo, un fondo de mierda de Japón, a mí, ¿y cómo me entero yo? Porque supuestamente está en lockdown, es muy fácil, me llama la corredora, oye, Habitat invirtió en este fondo de mierda $50 millones, ¿vaya o no vaya? Voy, porque tengo que rentar igual. Entonces está la AFP grande y la AFP chica. La AFP chica me dijo, si es que a mí me liberan que sea en vez de un promedio ponderado por ahorro, sea un promedio de las AFP de rentabilidades, yo me tiro a competir porque puedo rentar más y dejarlos abajo y hacerlos quebrar por rentabilidad, que era lo que ocurría en los 90. El problema es que como se pondera por ahorro, la AFP chiquitita podría apostar a rentar más. ¿Pero qué le va a pasar? El promedio no lo va a mover ni un ápice, entonces no va a quebrar a ninguna AFP. Al contrario, si es que justo se da un riesgo sistémico, puede perder más y quebrar automáticamente. Entonces, por equilibrio de Nach, las AFP chicas solo copian a la AFP grande y eso está coordinado Sí, por las por mismas eso, AGF. espera, Gino, que se te está yendo un poco la señal. Esperemos ¿Ya? que Voy a bueno, resetear si ahí quieres parece que volviste. el video. 2 segundos voy a apagarlo y así podemos seguir Sí, conversando y a veces que reencendiéndolo sí. ¿Cómo podemos estás? volver a conectar. Sí, tenía un pequeño problema Yo te escucho con la bien. voz, ¿no? Se te metalizó un poco. Sí. Pero esto mismo que tú me estás diciendo, ¿no? Bueno, las AFP se siguen, por eso las rentabilidades son similares, digamos, y detrás de la AFP siempre aparece otro inversionista. Conocemos cómo funciona el sistema acá Claro. en Sanhattan, digamos. Pero esto mismo que tú estás señalando, ¿no? De que una AFP puede hacer quebrar a otra y de que se generen los estímulos suficientes para que sean competitivas y busquen rentabilidad y quien quiebre la que quiebre. Estamos hablando del sistema de pensiones, ¿no? Estamos hablando del sistema de seguridad social, Sí. digamos. No es tiempo de hablar mejor en vez de eso, de cómo se cambia un sistema de seguridad social que garantice pensiones suficientes para la gente, y no estemos hablando si aparece un Gino Lorenzini u otro, ¿no? Tu conferencia, que Sí. sean los salvadores, ¿no?, de las rentabilidades, sino ser cuál es la pensión mínima que debiese tener una persona cuando se jubile, cuando sea vieja y quiera vivir tranquila, ¿no? Y cómo lo hacemos para proveer esa pensión suficiente, en vez de estar discutiendo si es que se quiebra o no se quiebra una AFP con mayores o menores estímulos de rentabilidad. Gino, ¿qué opinión tiene respecto a eso? A ver, comparto una gran parte de tu crítica, es decir, un sistema de pensiones, el foco debe ser dar buenas pensiones. Ahora, con ese foco, Uh ¿cómo -huh. llegamos a dar buenas pensiones? Y ahí hay que entrar un poco a hacer ingeniería un poquito más profunda. ¿En qué sentido? Cualquier sistema, sea de reparto, sea de capitalización individual, da lo mismo. Si es que yo tengo, por ejemplo, un sistema de reparto sin rentabilidad, ¿qué quiere decir? Que agarro la plata de los trabajadores activos, se las paso a los pasivos, el riesgo de quiebra en un cambio demográfico es altísimo, que va a ser lo que va a vivir Europa en esta década. Entonces, ¿por qué?
porque si, deja dar un ejemplo concreto, 10 lucas mensuales de ahorro, durante 40 años, soy constante, 10 luquitas mensuales, 500 pesos de día laboral, todos los días lo ahorro, lo ahorro, lo ahorro, lo ahorro. Si es que yo junto todo ese ahorro y se lo paso, por ejemplo, a mis padres para financiar su pensión, el ahorro acumulado no va a superar los 5 millones de pesos con rentabilidad cero. Es decir, es muy poco. Con rentabilidad 6% van a ser 20 millones de pesos. Con rentabilidad 12% nominal van a ser más de 100 millones de pesos. Por lo tanto, en cualquier sistema, si tú no tienes el componente de la rentabilidad y del bajo riesgo, porque son las dos cosas de la mano, porque no te sirve tampoco tener 5 años buenos y en uno te comes un 50% de pérdida, tampoco te sirve. Si no tienes una buena, mejor dicho, relación riesgo-retorno, finalmente cualquier sistema no va a ser sustentable para dar buenas pensiones. Entonces, el punto de la rentabilidad es crítico en cualquier sistema, y si hay competencia o no hay competencia, da lo mismo, que finalmente la rentabilidad es el pilar de cualquier sistema, porque hay sistemas de reparto que es solo reparto, o hay sistemas, por ejemplo, de reparto que son cuentas nacionales que sí están ganando rentabilidad y por lo tanto tienen mayor sustentabilidad. Entendiendo la importancia de que un punto de rentabilidad sube 25% las pensiones, estamos hablando de que, por ejemplo, yo te mostré mi cartola recién, que le estábamos sacando ¿cuántos puntos de ventaja? En promedio, 3 puntos de ventaja al promedio de los fondos de pensiones. 3 puntos de ventaja es prácticamente duplicar una pensión. Entonces, cuando nosotros tenemos jubilados hoy, que históricamente, como Eli de Caso, que se jubiló hace 5 años atrás, que pensaba que se iba a quedar sin plata, con el mito que le dice la AFP que se queda sin plata, ella ha sacado 20 millones de pensión, retiró el 10%, 4 millones, tiene más ahorro, partió con 60, hoy día tiene 63 millones, y su pensión pasó de 250 a 300 mil pesos. Entonces, ¿por qué la gente sigue feliz y forrado? Es porque sube su pensión. Y esa es la discusión que nunca ha estado en el establishment, que nunca los medios han logrado sintonizar y decir, oye, ¿sabes qué? Acá hay un punto, se puede hacer una mejor relación riesgo-retorno, y lo que hace feliz y forrado es la pega que dejó de hacer la AFP en los años 90. ¿Y tú crees que el sistema entero, ¿no? Con toda la gente ahorrando, todas las inversiones que se hagan, ponte tú que tu estrategia sea extendida, ¿no? Esta estrategia activa, se logre constantemente Sí. tener rentabilidades del orden del 7, del 6%, ganarle permanentemente al índice con el que se mide, un benchmark, no sé, el IPSA o lo que sea, digamos? ¿Tú crees que constantemente eso se puede lograr, digamos? Yo te lo pregunto porque he trabajado en finanzas, ¿no? En periodismo financiero, y no conozco o no he visto, no me ha tocado ver por lo menos algún manager, ¿no? O gente que haga recomendaciones que mantenga rentabilidades constantes en el tiempo de esa índole. Todo lo contrario, ¿no? Se refugian, digamos, hacen... en Chile no les va muy bien. Pero la industria acá en San Catar está llena de managers, hay algunos buenos, algunos malos, uno podrá estar de acuerdo o no con lo que hacen y con lo que dicen, pero se manejan, ¿no? Hay algunos saben lo que están haciendo, otros no. Pero incluso los que saben no llegan a rentabilidades de 6-7% constantemente. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que eso es sostenible en el tiempo? ¿En décadas, por ejemplo? Porque en los 90 se pudo, y mira, las 2 décadas Sergio, que vieron no. Te doy un contrapunto. Warren Buffett, todos conocemos a Warren Buffett. Sí. Su estrategia de inversión no es lo que yo hago. Warren Buffett, pero un genio de la finanza mundial también, Warren Buffett. Está bien, perfecto, pero Warren Buffett lo que ha conseguido históricamente es un 22% anual desde los años 60 a la fecha, lo cual es por algo uno de los 10 hombres más ricos del mundo. Para que entendamos de que también eduquemos. Hay mucha gente que donó gran parte de su fortuna. También. Sí. Donó gran parte de su fortuna, como Carnegie, Rockefeller en su tiempo. Claro. ¿no? Entonces, pero Warren Buffett demostró que se le puede ganar al mercado con una estrategia, que es el buy and hold, es decir, que él compra cuando está barato y la deja muy largo plazo, y eso tiene un efecto que la gente no entiende, del mundo financiero de verdad no entiende ciertas cosas. ¿Por qué le va tan bien a Warren Buffett? Porque deja un denominador muy bajo, entonces después una acción puede rentar, por ejemplo, Amazon un 1%, pero si Warren Buffett invirtió en Amazon cuando costaba $10, la verdad es que está rentando, en vez de un 1, está rentando un 100% ese día. Entonces, entendiendo esos detalles, una estrategia tipo Warren Buffett es bastante sólida. Por lo tanto, ¿hay alguien que le gana al mercado sostenidamente? Sí. De forma constante, por décadas, claro, es uno de los 10 hombres más ricos del mundo, perfecto. Claro. Ahora, es reconocido como un genio de la finanza mundial, digamos. Pero se puede, es decir, desmitifiquemos de que si se puede o no se puede, se puede. Pero es difícil, digamos. Es difícil. Es un lunar, digamos, una aguja en un pajar, ¿no? Claro, es muy difícil. Ahora. Claro, y por eso yo te hablo de un sistema de pensiones.
el sistema de pensiones como tal, porque reúne a mucha gente, se hacen muchas inversiones, no es un inversionista como Buffett, ¿no? Son muchos los actores, puede lograr mueve el mercado entero, el sistema de Sí, pensiones, porque es lo que te critican lo, también, ¿no? Que mueve lo- lo demasiado, que, genera efecto en otros ámbitos. lo que pasa es que, a ver, a nivel general, Ujú. el timing perfectamente uno podría llevarlo para todos. De hecho, nosotros ya hicimos la innovación, que fue lo que le presentamos al Banco Central, de que incluso nosotros le ofrecimos 32 grupos, pero de verdad uno podría tener perfilados 1000 grupos distintos. ¿Qué te quiero decir esto? Que uno lo puede atomizar, personas que elijan, ¿sabes que yo me quiero cambiar de fondo cada 2 años? No, yo me quiero Ujú. cambiar de fondo cada 2 semanas. Que entre comillas, no hay una estrategia, hay infinitas. Y si hay infinitas, de ese infinito yo puedo elegir las que tienen mejor relación riesgo-retorno, y hay gente que le va a gustar estrategias más rápidas, y incluso hay estrategias que se cambian 3 veces en décadas. Entonces, no es una solución, son infinitas, y en ese infinito se podría perfectamente administrar todo un sistema de fondos de pensiones con estrategias que sean incluso más lentas, más ponderadas, y eso se puede armar. Pero lo que no puede pasar es que pase un 2008 que se pierde un 40% del fondo A, lo Sí, que claro, no eso puede no puede pasar. pasar es que en marzo de este año el fondo A pierde un 17%, porque la destrucción, el 17% tú perdiste el 17% de todo lo que has acumulado en tu vida. Y esa destrucción a largo plazo es brutal. Y al Hablemos, punto... sí, Dime. no, entiendo. Para cerrar la idea, por favor, que no termine. No, no, Lo, no, lo, tranquilo, sí, está bien, perfecto. No, Sergio, dale. y hablemos un poco de la regulación, ¿no? Para ser corredor de bolsa, tú tienes que pasar por una certificación en la Comisión para Así, Mercados Financieros, ¿no? Dar una prueba y todo. sí. Yo he visto la prueba, he visto cómo se preparan también los corredores, qué sé yo. No estoy claro si para dar recomendaciones de compra o venta de acciones hay que tener una certificación. Y de hecho las recomendaciones casi siempre son desacertadas, ¿no? La mayor parte de las recomendaciones que hacen los corredores de bolsa es comprar acciones para que la gente se mantenga en el mercado y siga comprando y sigan ellos O para comisionando ellos vender suposiciones. por la cartera propia también que tienen muchos, Sí. ¿no? Y es cosa de revisar las carteras propias de algunas corredoras que son bastante, que mueven más plata que la de terceros, la de sus clientes, ¿no? Y Mm. los montos transados entonces suben, y todo hay varias cosas Hay que hacen, conflictos de interés, hay claro, unos poquitos bien raro, conflictos de sí, interés. de eso está lleno, ¿no? Y la historia incluso da cuenta de eso. En el caso de Felicia y Forrado, ¿ustedes también se les exige una certificación? ¿Son regulados por la CMF? ¿Cómo es el caso en el tema de Felicia y Forrado respecto de su relación con los entes reguladores? A ver, Felicia y Forrado somos una asesoría financiera de carácter general. Cuando nos trató de regular la superintendencia el año 2012, nosotros le demostramos, mira, es que usted no está tratando de asesor previsional y nosotros no somos asesores previsionales. Lo que nosotros hacemos es una sugerencia respecto al riesgo sistémico del mercado, la sugerencia es igual para todos, le demostramos el tema y, bueno, dijeron, ok, ustedes no están fiscalizados por nosotros. Y está el documento. Al entender eso, hay que entender, Felicia y Forrado hoy no está regulado por el mercado. Lo cual quiere decir, Gino, ¿quieres que no estén regulados siempre? No, a mí me encantaría una regulación, pero una regulación sana, es decir, primero, por ningún motivo la superintendencia de pensiones, es decir, ya hemos visto por los casos de las fusiones ilegales, de que lamentablemente está completamente coaptada por la AFP. Sí nos gustaría mucho más una regulación de parte de la CMF, como primer punto. Segundo punto, el ministro de Hacienda viene y nos trata de cobrar una boleta de garantía de 1.700 millones de pesos. Y ahí conceptualmente no me parece que sea, que me parece bastante arbitrario, porque si una FP, para hacer una FP, te pido, no sé, 4.000 UF o 140, no, 5.000 UF, son 140 millones de pesos de garantía para partir. Y después está el encaje, pero eso tú lo ahorras desde los mismos ingresos mensuales, entonces de verdad es un encaje, no es 1% del una encaje, ¿no? garantía, claro, es un porcentaje. Entonces, de verdad la garantía son los 140 millones a una empresa que toca los dineros con todos los riesgos que se los roben, es decir, hay un riesgo alto y le piden 140 millones. Y a una empresa que da sugerencias, que no tocamos el dinero, que si lo hiciéramos mal la gente inmediatamente nos deja de seguir, nos exige 1.700 millones de pesos, la verdad es que no es parejo. Es decir, nosotros queremos competir en una cancha pareja, ojalá regulados por la CMF, lo dijimos en la Cámara, en el Senado, nos encantaría ser regulados, pero algo sano, no estas pasadas de cuentas que trata de hacer el Y ministro de Hacienda. en términos de conocimiento, por ejemplo, del mercado financiero, de movimiento, de lo que ustedes estudian, ¿no? Y de las recomendaciones Sí. que hacen de riesgo sistémico, ¿también estarían dispuestos a certificarse, por ejemplo, en términos de conocimiento, de poder dar pruebas como lo hacen los corredores de bolsa? Es que ya en mi equipo hay gente que es magíster en finanzas, bueno, yo también No, soy no, sí, magíster en independiente finanzas de de los la estudios, digo, Chile, yo me imagino que todos son también ingenieros, estamos, ¿no?
también tenemos gente dentro de nuestro equipo certificado, es decir, no porque hoy día no estemos regulados, quiere decir que nosotros no tenemos una certificación, es decir, en el equipo financiero somos más de 5 personas con alto nivel financiero y con las certificaciones respectivas, es decir, obviamente de que si nos llegan a regular automáticamente estamos cumpliendo con todo, porque uno tiene que prever un poco ese tema, así que no tenemos Bien. ningún inconveniente en eso. Antes de pasar a compartir Un detalle, pantalla, ¿no? un detalle con los conflictos de interés y que hay con las corredoras y todo. Que a mí se me acusa mucho públicamente de que nosotros en la sugerencia nos cambiamos antes o podemos vender la información y quiero dar dos Sí, hechos al para allá iba. respecto. Para allá Ya, iba. entonces dale. Antes también para comentarle a las personas que nos están viendo, ¿no? Que hay una audiencia grande mirando el programa, que antes de pasar al análisis de lo que son las operaciones que tú denunciaste, ¿no? De las triangulaciones, claro. Y compartir pantalla para que la explique y yo te pueda hacer algunas preguntas al respecto, quisiera preguntarte por algunos comentarios que se han hecho de gente que te acusa, ¿no? De que te beneficias de estos movimientos, ¿no? Por ejemplo, con la compra de dólares, porque se mueve el precio del dólar a propósito de los cambios de activos, qué sé yo, o con otras operaciones que se pudieran estar haciendo fund running, ¿no? Que le llaman también a otras, o hacer apuestas antes de que se mueva el mercado, comprar barato y después la AFP sale y vender, ¿no? Justo cuando sube el precio, qué sé yo, ¿no? Internet, digamos, está plagado de ese tipo de acusaciones en contra de Felice Forrado y de ti en particular. ¿Qué hay de eso? ¿A ustedes lo han consultado la autoridad por ese tipo de cosas también? Sí, mira, te agradezco, Sergio, el tema, porque hay que decirlo de forma clara. Primero, Solange Bernstein hizo una denuncia reservada el año 2013, me parece, en contra de mi persona y de Felice Forrado y todos los que están relacionados. Solange Bernstein, la ¿Ante ex quién? superintendente. Mía, es decir, no, ¿ante quién te denunció? Ante la CMF, CMF. En ese momento era la Superintendencia de Valor y Seguro, pero la CMF. Y la CMF no investigó y no había nada de nada. Es decir, primero, para que seamos categóricos, ya se hizo una investigación sobre mi persona y sobre todo mi ejecutivo y no había nada de nada. ¿Y por qué no hay nada de nada? Porque el proceso es cierrar los valores de mercado, se actualiza la fórmula y la sugerencia la sigo yo con mi equipo primero al minuto 1 y al minuto 2 la liberamos por una aplicación que a todos le llega al mismo momento con el mercado cerrado. Entonces, ¿qué permite eso? Que al ser con mercado cerrado nadie puede hacer uso de información privilegiada. De hecho, ese es como el hecho uno que puedo demostrar. Yo no tengo ningún conflicto de interés ni en acciones ni en dólares. De hecho, pero tú trato inviertes, de... ¿no? Tú tienes Sí, por empresas que supuesto. invierten en dólares, en A ver, acciones, en otras mira, cosas, tú aparte de Felice Forrado. El capital que nosotros gestionamos, que de hecho hemos hecho mucha investigación y desarrollo porque nosotros gestionábamos muy bien el riesgo sistémico de un portafolio global, por decirlo de alguna forma, que es el Fondo A. Pero queríamos ver, oye, y podemos llevar nuestra teoría a manejar acciones, y este año hemos hecho toda una investigación y desarrollo y hacemos inversión, pero nosotros tomamos la decisión de que todas esas inversiones se hacen primero en activos en Estados Unidos, en ETF de Estados Unidos que no tienen ninguna relación con Chile, y de hecho, cuando tenemos nuevos flujos que los llevamos a dólar, esperamos obviamente una ventana de 5 días antes y después de un potencial cambio de fondo para que no digan de que movimos los capitales del dólar justo antes o después. Entonces, somos súper autorrigurosos en que no haya ninguna así como lectura, sabía el cambio de fondo y por eso compró dólares. Nada. Y de hecho solo han sido flujos, y ojo, no hemos hecho ni siquiera compra-venta, solo hemos llevado flujos porque si quiero invertir en Estados Unidos necesito invertir en dólares, porque mucha gente no sabe esos detalles. Entonces, llevamos los dólares en periodos que no hay cambio de fondo y adicionalmente una vez que están allá, se quedan allá y estamos haciendo la gestión activa de los mismos activos y la verdad ¿Tú dices que allá compran ETF solamente? ¿Solamente compran ETF? ETF son fondos índice, ¿no? Son fondos exactamente. ETF, y por ejemplo, no sé, hoy día tenemos Tesla dentro de nuestro portafolio, tenemos Amazon, tenemos Facebook, pero eso no quiere decir que el día de mañana sigamos, porque como hacemos estrategia activa, vamos comprando y vendiendo. Perdóname, cuando tú dices, habla en plural, digo, ¿es un portafolio de ti con unos amigos, de tú con unos amigos, digamos, de la empresa como tal, o de Gino Lorenzini solo? No, es de la empresa, porque Felice Forrado es una empresa, entonces hablo en plural, es de la empresa. Es capital de la empresa, entonces. Sí, exactamente. ¿Y entonces, la denuncia de Bernstein tenía relación con eso, con esto también? Exactamente, es decir, que con la posibilidad de que yo estuviese haciendo posiciones o de dólar o de acciones en Chile. Ojo con ese punto, porque es donde supuestamente se puede manejar el mercado. Ahora, otro contrapunto, es decir, de hecho son 3 contrapuntos,
El segundo contrapunto es que es muy irresponsable el Banco Central de Chile, en especial el señor Marcel, y lo digo bastante seriamente, porque nosotros le presentamos, y le hicimos una presentación y le dijimos, ¿sabe qué? Dejemos de dar información falsa al mercado. ¿Por qué? Porque hay un artículo, que es el 48 del DL 3500, que dice claramente que en cambios de fondo, excepcionalmente, la AFP no venden en el mercado. Es decir, no compran acciones, no venden acciones, ni compran dólar, ni venden dólar. Solo hacen ajustes contables entre los multifondos. Y ese es el artículo 48 y nadie puede negar la existencia del artículo 48. Entonces, y acá también explico, por la información falsa y declaraciones falsas que ha dado el presidente del Banco Central, el mercado cree que con la sugerencia de cambio de fondos de Feliz y Forrado, las AFP van a comprar y vender. Y por eso el mercado trata de anticipar ese movimiento y efectivamente sí se mueve el mercado, pero se mueve el mercado no porque las AFP compraron y vendieron, sino que se mueve el mercado porque cree que las AFP van a comprar y vender. Entonces, por una falsa creencia, vienen y se está alterando el mercado. Entonces, la verdad es que es bastante irresponsable. Y voy con el tercer aspecto que es muy importante. El año pasado tuve una reunión, diciembre, con un hedge fund en Londres. Oh, me querían conocer, yo, bueno, está bien. Bueno, primero me felicitaron, me contaron muchos detalles bastante interesantes, que por ejemplo, todos los hedge funds siguen a Felices y Forrados, porque como está este efecto manada de que supuestamente las AFP se mueven, yo le dije al final, mira, acá está el artículo 48, de verdad, esto no se mueve, que el mercado se mueva, tiene que ver con la falsa creencia que se hace respecto a de que las AFP venden posiciones, y dijo, mira, más allá de que no, como todos lo están haciendo, muchos hedge funds están apostando obviamente a los bonos, al tipo de cambio, porque al haber más volatilidad en Chile, hay mayor ¿Dices que ellos posibilidad son de finalmente generar los que mueven ganancias. entonces el mercado? Pueden ser, es decir, no son ellos, es decir, el mercado lo mueven todos los actores del mercado, No, claro, pero pero, esos grandes movimientos que se dan justo pero acá viene el las detalle. recomendaciones. Ellos tuvieron una reunión con el presidente del Banco Central, donde no solo con ellos, sino con todos los hedge funds en Londres, donde el presidente del Banco Central les garantizó que Feliz y Forrado dejaba de existir en un mes. Eso estoy hablando de diciembre del año pasado. Y justo en enero estuvo esta ley que por suerte se rechazó el tema del corralito en la Cámara de Diputados. Entonces, la verdad es que yo creo que un presidente del Banco Central, más que estar preocupado y garantizándole a inversionistas extranjeros de que se va a eliminar a Feliz y Forrado, creo yo que debería estar más preocupado de educar de que existe el artículo 48 del DL 3500 y que la AFP no mueven el mercado, no compran dólar, no venden acciones. Yo creo que eso es una grave irresponsabilidad del Banco Central de Chile y que la tienen que aclarar públicamente porque al final ellos son los que le están provocando daño al mercado financiero. Bueno, yo en ese tema ahí me declaro, tengo desconocimiento si efectivamente la AFP es contable, digamos, en el momento, o lo hacen, digamos. No puedo hacer opinión respecto de eso, Gino, pero sí me gustaría que pudiéramos conversar ahora de lo que son las... O sea, Pero te lo digamos, puedo, pero un segundo, porque no, está bien que la déjame. norma lo diga, pero no estoy seguro de que la AFP no lo hagan nunca, digamos. Me parece que liquidan igual acciones, ¿no? Sí, porque en el margen, si los movimientos son muy grandes, se pasan del 5% de renta variable que tiene el fondo E, sí podrían vender en el margen, pero ahí hay un tema normativo. Es tan simple que y de hecho, dicho con un contralor de AFP, me dijo Gino, es tan simple como Liquidar los tus excesos. movimientos, tus movimientos son constantes, por lo tanto, si es que hay un exceso en un fondo, no importa, déjalo que la superintendencia lo permita que en vez de estar un mes esté excedido 3 meses. Total, tú vas a regresar y se acabó el exceso. Entonces, es una normativa Juegan con mínima eso. para que este problema se solucione. Gino, bueno, dejando, digamos, de lado esta primera parte de la entrevista, ¿no? Para poder aclarar estas dudas, digamos, que hay en Estos el mercado, cuestionamientos, está bien, que hay y sí es entre normal. periodistas también, digamos, y un montón de gente, porque no ha sido poco la que ha puesto en duda la denuncia a Gino, ¿no? El presidente del Banco Central, distintos medios de comunicación también lo han estudiado, qué sé yo. Eh, Pasemos al tema de las triangulaciones, ¿te parece? Sí, me parece. Hay tres operaciones que son las que tú cuestionas, ¿no? La primera es entre Moneda Asset Management, AFP Habitat e ILC, que es la matriz de Habitat, ¿no? Esto nace a Exactamente. propósito, o esta información se conoce, a propósito del caso Cascada, ¿no? Caso Cascada que involucra a Julio Ponce Lerú, donde uno de sus gerentes, Aldo Mota, se estaba defendiendo de una acusación de la Fiscalía y de varios creyentes, entre ellos Mauricio Daza, AFP Habitat,
y Moneda Asset Management, ¿no? Que se querellaron en contra de las cascadas por el daño patrimonial que le provocó a las posiciones accionarias que ellos tenían. Claro. En el marco de ese caso, Gabriel Saliasnik, abogado, ¿no?, de Aldo Mota, el gerente de Ponce, plantea este tema, ¿no? Interroga al señor Besanilla, gerente general hoy día de AFP Habitat, que fue gerente de inversión anteriormente, a varios portafolio managers de AFP Habitat, y también al señor Fernando Tisné, ¿no?, socio de Moneda Asset Management, ex presidente del gremio que reúne a los fondos privados de inversión también, y por supuesto muy amigo y vecino del presidente Piñera en Caburgua, ¿no? Financista también del presidente Piñera. Ustedes pueden revisar digamos, la plata que recibió Piñera para financiar su campaña, ahí aparece Tisné Y no poniendo solo Tisné, sino varios de dinero. Moneda le hicieron varios aportes a la campaña de Piñera. Claro, porque la relación es antigua, está relatada en varios libros, hay uno de Carlos Trombes, ¿no?, que relata parte de lo que fue la economía chilena. Hay otro que escribí yo también, que se llama Piñera y los Leones de Sanjara, donde se establecen todas estas relaciones, tanto en los negocios como también de amistad, sociales, familiares, las mismas playas, los mismos colegios, ¿no? Van a los mismos negocios siempre. Exalmar, LAN, Blanco y Negro, Las Cascadas, ¿no?, etcétera. ILC, también parece, ¿no? Y ahí en el marco de este juicio donde queda esta información en el aire, la recoge primero el Mostrador, en un artículo del periodista de investigación Juan Pablo Salaverry, la rebotamos nosotros en el desconcierto, pero a propósito de una segunda derivada, que son las llamadas comisiones fantasmas, ¿no? Claro. Que son con las que se quedan este tipo de administradores. Son 400 y algo millones de dólares al año de comisiones fantasmas que nosotros pagamos los cotizantes aparte, pero que le pagamos a la AFP por administrar nuestros fondos de pensiones, es decir, pagamos una doble comisión, ¿no? Sí. Y reconoce Tisné entonces que tiene inversiones de hábitat en moneda, y que estas inversiones de hábitat en moneda a su vez van a través de 3 fondos en ese tiempo hacia hábitat, a través de ILC, ¿no? Lo reconoce en el estrado, ¿no? Y ahí cuando este tema aparece públicamente, un año después, te atacan con una columna de opinión en La Tercera, ¿no?, donde dicen que lo que ustedes plantean es mentira. Tú empiezas a hacer una investigación sobre quién es Palma. Pusieron en modo sobrevivencia, obviamente. Claro, te das cuenta que es de Moneda, ¿no? Así, y ahí llegó a Moneda. Claro, y recoge este artículo del Mostrador y plantea la triangulación. Y hasta ahí pareciera que el tema responde, ¿no?, a lo que había planteado la prensa, a lo que se había dicho en el juicio, el mismo Saliasnik lo planteó. Hay que recordar que Gabriel Saliasnik hoy día es abogado de Sebastián Piñera, ¿no? Actualizó... Qué raro, es decir, antes defendía a Ponce Lerú y después del juicio ahora defiende a Piñera. Raro el movimiento del abogado. Bueno, también estuvo en el caso Penta, digamos, es un abogado que ha estado en varios casos, digamos, actualizó también el Código Procesal Penal, ¿no? En la última se lo encargó Piñera también, estaba Jorge Bofill también ahí entre medio, ¿no?, de abogado de Ponce, está Samuel Donoso, ex PPD, un hombre muy cercano, ¿no?, a la Concertación, luchó contra la dictadura, hoy día también es abogado de Ponce o de su gerente, y también abogado de Piñera, ¿no? Son los que presentaron Saliasnik y Donoso, son los que presentaron una querella, ¿no?, contra Dauno Totro, el hijo de Dauno Totro, que también se llama Dauno Totro, ¿no?, en pleno estallido social, y que hoy día se han dedicado, ¿no?, a Saliasnik, sin ir más lejos, fue el que le sacó la acusación constitucional a Mañalich, ¿no? Claro. También estuvo tratando de hacer lo mismo con el ex ministro Víctor Pérez, no le resultó, que renunció ante el ministro, pero también está bien vinculado. Esto aparece ahí. Entonces. El artículo del Mostrador no menciona a Piñera. El artículo del desconcierto tampoco menciona a Piñera, y yo te lo planteo porque no encontramos el vínculo, salvo que es o que era aportante del mismo fondo. Pero tú sí lo relacionas, ¿no? Cuando recoges estos artículos, plantea la triangulación tal como estaba planteando el artículo y como lo había dicho Saliasnik, pero agregas a Piñera. Claro. Cuéntame por qué agregas a Piñera y dónde encuentro la vinculación, digamos, de él en el tema, ¿no? A ver, lo que sucede... Más allá del aporte que le hace, más allá de la posición que tiene. Sí, lo que pasa es que hay que entender, los problemas son de conflicto de interés. Si el año 2012, cuando es presidente, es decir, desde el 2010 Piñera es elegido presidente. Entendamos un poco los contextos históricos. Uh-huh. Y justamente antes, el 2008, se abre esta ventana normativa porque antes estaba siempre prohibida la inversión indirecta en la AFP, es decir, los fondos de pensiones no se pueden invertir en una AFP, ni en una compañía de seguro, ni una sola acción, para hacer súper una sociedad deportiva, claro. Como Colo-Colo, claro, la U. Entonces, completamente prohibido. Sí. De hecho, había un dictamen de José Piñera que nunca los medios han querido comunicar masivamente,
y que es la prueba de que efectivamente ya la primera triangulación la hizo José Piñera, llevó platas de 3 AFP, Cuprum, Habitat y Provida a un fondo de inversión de capital extranjero en Guernsey, que es una isla del Reino Unido. Después reinvirtió de vuelta en Chile, compró varias acciones, dentro de las cuales las mismas 3 AFP, sacó muchas utilidades por muchos años, lo pilla en el 2004, el dictamen nunca sale público, porque también estaba el expresidente de RN de representante legal, Carlos Larraín Peña, y una vez que lo pillan, pero no se hace público, empieza a remesar dinerito y se lleva más de ¿Ese 700 dictamen qué millones de dice, dólares en perdón, Gino? remesa. Esa es ¿Cómo? la segunda triangulación que tú acusas. Esa es la segunda Claro, triangulación. ¿Ese dictamen pero qué dice? ¿Existe ese dictamen, digamos, uno lo puede... sí, ¿Que la superintendencia, por ejemplo? no solo de la superintendencia, sino la presentación que nosotros hicimos hace una semana atrás, con todos los detalles de la triangulación, y te lo puedo mostrar ahora, el dictamen está, de hecho, acá lo tengo. Si me permiten compartir pantalla un segundo, porque es importante ver el dictamen, para no olvidarnos que existe. Acá está el dictamen 1777 del 3 de agosto del 2004, es una nota interna de la Superintendencia de Pensiones, donde María Lorena Salinas, la abogada de la División Financiera, dice: la División Financiera ha solicitado un pronunciamiento de esta Fiscalía acerca del carácter elegible que tienen las cuotas de inversión del Fondo de Inversión de Capital Extranjero, denominado Genesis Chile Fund Limit, cuya aprobación en la Comisión Clasificadora de Riesgo ha sido solicitada por AFP Provida y AFP Habitat. Su consulta anterior, y ahí empieza todo el desglose, y al final las conclusiones son bien claras. Acá dice: en razón de lo anterior, esta Fiscalía estima improcedente que los recursos de los fondos de pensiones sean invertidos en cuotas de un fondo de inversión de capital extranjero, cuando éste a su vez tiene inversiones en acciones de administradora de fondos de pensiones y en general en cualquiera de las sociedades a que se refiere el inciso primero del artículo 45 bis del DL 3500. Esa Entonces, es una consulta de la Fiscalía hacia un departamento especializado de la superintendencia. Y esa exactamente. consulta de la Fiscalía de la Superintendencia, que un departamento, digamos, la hace porque esto era un potencial o porque se había concretado ya. No, porque es un dictamen. Esto es un dictamen interno No, de la no, abogada. pero lo que relata es, digamos, lo que relata es que la división financiera hace una opinión, hace No, una o sea, pregunta de la Fiscalía de la Superintendencia, hay ¿no? una consulta, y en la consulta está el dictamen de María Lorena Salinas, que no es cualquier abogada, en ese momento me parece que estaba de subfiscal, y ella viene y dice, bueno, efectivamente está el punto 1, que empieza a decir: efectivamente el inciso primero del artículo 45 bis dispone que los recursos de los fondos de pensiones no podrán ser invertidos en acciones de Sí, sí. administradoras de No, fondos la mutuos, pregunta que te hacía, etcétera, etcétera. Gino, es si ese negocio se concretó o era un potencial y acá No, si se concretó se completamente. concretó, ok. De hecho, Entonces se reversó después de esto. Se tuvo que reversar, ¿no? es que nunca salió, si ese es el punto con esto nunca salió a la luz pública, se quedó como un dictamen interno dentro de la superintendencia, nunca fue público, y eso es lo grave de este dictamen, que existe, pero nunca fue público. Entonces, al entender este problema, José Piñera empieza a remesar los fondos de vuelta desde Chile hacia Génesis, y se llevan nada menos que remesas por 700 millones de dólares. Eso tú lo puedes buscar en la CMF, tú ¿Por qué buscas José Piñera reversa Intergénesis y Génesis. si no es público esto, si no se convierte en una sanción, en un dictamen público, digamos? ¿Por Porque qué reversa? justamente para llevarse el dinero tranquilamente. Es Claro, decir, pero si no tiene una señal, digamos, de una autoridad pública que le diga, oye, bueno, es esto que es la señal ilegal. estuvo. Es que la señal estuvo, pero la señal la taparon. Ya dijo: ok, ya listo, pucha, discúlpenme, pero con mi poder que tengo, por algo estaba Carlos Larraín Peña, pararon todo el tema, detuvieron esto públicamente y dijeron: ya, nos llevamos la platita, y cerraron, entre comillas, la inversión Pero y se esto, empezaron ya, a Gino, remesar. yo entiendo, pero esto que tú dices al final, es una, digamos, ¿tú lo concluyes o tienes información de que efectivamente se tomaron estas decisiones así, digamos, se sacó este dictamen, pero se guardó y se le avisó a José Piñera que hiciera esto y empezara a reversar? Es que el dictamen está. Público no había sido. Claro, Mira, vamos con lo hecho. El sí, dictamen sí, vamos está. con lo hecho. El El dictamen tú dictamen dices que está y lo estoy mostrando ahora. y yo puedo ir a la Eh, superintendencia a buscar este dictamen. lo puedes pedir por transparencia. Ya. Y este Entonces, dictamen lo habría conocido José Piñera, pero no se le habría aplicado, no se le habría dicho es, reverse esto, sino que lo habría conocido y él empezó a hacerlo voluntariamente para no y meterse en problemas. ahí y habían dos sociedades. Estaba Intergénesis, aguas abajo, y aguas arriba Génesis. Y ahí empiezan a remesar y a remesar. Y todas esas remesas están públicas en la CMF. ¿Y Y por lo coinciden con esta tanto, fecha?
Las remesas coinciden entre el año 2000 hasta el 2008. Me parece que la última remesa fue a final de 2007, principio de 2008, y esas sumas de Son 8 años remesas igual. son los 700 millones de dólares, sí. Ya, son 8 años porque esto es de 2003, 2004, me parece. Claro, y el fondo, el Génesis se crea el año 96, pero el Intergénesis se creó, me parece que el año 88. Entonces, este es un tema de décadas. No es algo que fue de la noche a la mañana, no fue como una pasadita, no. Para generar 700 millones de dólares de remesas, claramente fueron montos bastante relevantes. Vamos a pedir ese dictamen por transparencia y ver en qué quedó ese tema, Kino Lorenzini. Volvamos a la triangulación 1, ¿no? Que es la más Claro, bombástica junto con la 3, que es la de claro. Volcker. Entonces, tú me planteabas que Piñera, ¿dónde está metido Claro, Piñera? yo te decía, ¿Dónde está metido? porque los artículos mostraron esta relación y el abogado Gabriel Saliasnik también la mostró, digamos, en el juicio Hábitat, Moneda, ILC. Ok, Piñera es aportante de Moneda también. ¿De qué manera tú lo relacionas con el control o no control de toda esta operación? Cuéntame, A desarrolla un ver, poco eso. ayer publicó Carlos Tromben Sí, lo un leí. reportaje bastante El Ciudadano. interesante en El Ciudadano, donde Sí. hizo Bueno. toda la traza, ya está la traza, y la traza es que Piñera, a ver, los fondos de pensiones ya tenían en Pionero, no me acuerdo si entre 600 700 millones de dólares, previamente a que entrara Piñera. Piñera entra en 2011 como presidente, Y meten viene 300 más. y pone algo así como 30 millones de dólares de la época. Hoy en día son 23 por el efecto de tipo de cambio, pero puso 30 millones de dólares y automáticamente al mes siguiente 5 AFPs ponen algo así como 300 millones de dólares. Es decir, en conjunto generan una liquidez para tener un fondito no menor de 1.000 millones de dólares. Al tener este fondo de 1.000 millones de dólares, después se da el evento que recordemos que ILC se sale a la bolsa en 2012. Y es ahí cuando empieza lentamente a aumentar la participación del Fondo Pionero en ILC. Ahora, no es solo Fondo Pionero y ILC, hay distintas AGF que también las AFP pasaron dinero, entonces se ocuparon diversos vehículos de inversión para lograr venir y tomar el tema de ILC y desde ILC tomar obviamente la elección de directores. Está el punto de los directores de que René Cortázar, que es director de Moneda Asset, es también director de ILC. Entonces cuando a mí me dicen, no, es que esto no tiene ninguna relación, ¿cómo no la va a tener si eligieron directores con nuestros ahorros previsionales? Y ese es el cuestionamiento. ¿Y por qué tiene que haber una comisión investigadora? Porque hasta el momento Piñera podría decir, bueno, yo no sabía, o sí sabía porque de hecho el 2014 siguió en el fondo y se había terminado el fideicomiso ciego, por lo tanto estaba plenamente consciente de la situación. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Dónde está Piñera el liquidó ya, ¿no? problema? Ya no tienen participación. Pero el 2018, Cuando pero empieza a ser presidente, entre ¿no? 2011 a 2018 tuvo varios años como presidente. Ahora, ¿cuál es el detalle? ¿Dónde está la problemática que hay que investigar? Y por eso es tan importante que se aprobó la comisión investigadora. Porque con ese poder del directorio hay que investigar bien si es que tiene la capacidad de influir en la toma de inversiones. Y como te expliqué hace un momento atrás, la FP líder, que tiene más ahorros, es la que manda dónde van las inversiones y las otras copian. Entonces, el que domina Habitat, de verdad no está dominando solo los 58.000 millones de dólares de Habitat, sino indirectamente está dominando 200.000 millones de dólares. Entendiendo ese poder de tomar el control de Habitat, es que uno puede entender, por eso es tan importante Habitat, y qué pasa, por ejemplo, ahí, si, por ejemplo, el director, impuesto indirectamente con los fondos de pensiones, y ese es el problema, viene y determina, ¿sabes qué? Inflemos la acción de LAN, y recordemos que la TAM llegó a valer hasta 15.000 pesos, y Piñera vendió bastante caro, y que quizás fue una operación que fue inflada por este mismo conflicto de interés. O al revés, cuando la TAM No, se empieza a cayó después de caer, que se fusionó con TAM. claro, y empieza a caer Cuando se fusiona después, con TAM empieza a pero, caer, pero no digamos, sí, cayó, razón. pero cayó a Cayó después, 7.000, después de nuevo a 10.000, 10.000, pero la hoy en día multa, está en torno a 1.000 pesos. Es decir, claro, solo porque este ya está año, totalmente quebrada, ¿no? bueno, pero solo este año la TAM ha perdido un 85% de valor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le ha ido a los fondos de pensiones? ¿Cuál ha sido su gestión con la TAM?
la gestión con LATAM es que históricamente han perdido más de $1.000 millones. Y no solamente han financiado acciones, sino también bonos. Ojo con este punto. Entonces, ¿y qué pasa si es que hay un conflicto de interés que, por ejemplo, las AGF, que son las que ponen los directores, tienen un claro conflicto de interés porque pueden dar la instrucción a la FP, compra las acciones de la TAM, y no cualquiera tiene los capitales para hacer la contraparte de una FP. Entiendo. Entonces, ¿qué pasa si es que en esa triangulación el precio, los $1.000 millones de pérdida de los fondos de pensiones, alguien se benefició en la venta de las acciones de la TAM para sostener los precios? Entonces, ese es el grave problema de la triangulación, y no solo con la TAM. Se debe investigar todas las acciones de IPSA que están relacionadas con la FP. Entiendo, mira. El Sanhattan está lleno de operaciones como esa, digamos, de utilización de información privilegiada, de fund running, de un montón de cuestiones como esa, ¿no? Yo te hablaba de que la mayor parte de las recomendaciones son para comprar, para que la gente se mantenga en el mercado, y claro, como son las mismas corredoras las que compran y venden, ganan por comisión. Pero tú criticaste al señor Palma, ¿no?, al economista, por trabajar en base a un supuesto, sí, que era esto de los 4 días y no de los 2, que era lo real, sí, ¿no? Sí. Y yo te escucho a ti hacer todas estas relaciones también en base a supuestos, ¿no? Porque la historia ha demostrado que se comportan así. Hay un montón de otras sanciones. Es que ahí está. Pero en este caso. No es preciso. No, es que no es preciso eso, deja corregirte, Sergio. Acá, lo que yo interpreto de lo que tú dices. Efectivamente, en esta triangulación es que esto no es una interpretación. Acá se vulneró el artículo 45 bis, sí. Hay inversión indirecta en Hábitat y en Confuturo, porque nadie habla de Confuturo, pero hay inversión indirecta, sí. ¿Se incumplió el 45 bis? Sí. Por lo tanto, ¿hay una triangulación ilegal? Sí. No es un supuesto. Al punto de que ya 96 diputados iniciaron una comisión investigadora. Entonces, para que no hablemos de supuesta triangulación, no, esto es una triangulación. No. Ahora, el supuesto no es eso. Ya, claro, por la relación de Piñera con el asunto, ¿no? Claro. Ahora, claro, la relación de porque tú hiciste una serie de conexiones con Cortázar. Yo no sé, mira, yo te pregunto sinceramente, ¿cómo probar o cómo saber que efectivamente René Cortázar, que fue nombrado por los votos, ¿no? Claro. Pero que lo que estamos suponiendo es que ha sido cooptado, ¿no?, por los intereses de estas personas para saber y utilizar la información de AFP Habitat, que es el líder de los fondos previsionales, para mover a todas las demás AFP, ¿no?, en sus inversiones, por ejemplo, para ir a pegarle un salvataje al año. Esas cosas yo te digo que son supuestos, ¿no? Porque no veo cómo probarlas, digamos. Claro, y ¿cómo se pueden probar? ¿Cómo se pueden probar si es que la información, por ejemplo, de las notas explicativas en las AFP fuesen públicas? Se puede comprobar fácil, pero por décadas el superintendente no ha hecho pública esa información, primero. Y por eso es que es tan importante la comisión investigadora, porque justamente se tienen que revisar todas las transacciones. Ahora, esa parte es el supuesto, sí, pero ese es un supuesto de un delito adicional, porque ya hay un primer delito que es vulnerar el 45 bis y hacer inversión indirecta. Es decir, hablemos, ese es el hecho. Ya. Pero también ese hecho puede desencadenar que en esta investigación existan conflictos de interés, uso de información privilegiada, y eso es lo que se tiene que investigar. Ahora bien, también hay que ser bastante claro de que el presidente Piñera, que justo haya puesto $30 millones y al mes siguiente las AFP pusieron $300 millones, y que a su vez el presidente Piñera puso, por ejemplo, valorizó su inversión, digamos. Claro, y no tan solo eso, sino que puso al presidente de Codelco, al expresidente de Hábitat, que puso al ministro Benavides, que puso al ministro Briones. No, estaba de 2014 para adelante de Hábitat, ¿no? 2014, sí, efectivamente, pero en 2018 lo puso de presidente Codelco. A lo que voy, la relación de Hábitat y las AFP con el presidente directamente. Después el presidente Piñera, algo muy llamativo, al expresidente de Provida, otro de los aportantes, Joaquín Cortés, lo pone de presidente de la Comisión del Mercado Financiero, es decir, el regulador. Bueno, un insider. Es un insider de la AFP y claramente hay un evidente, y Piñera puso su firma. No hay que mirar a menor eso. Que lo ha dicho, ¿no? Digamos, el mercado también es pequeño. Digamos, hay bastante literatura escrita, ¿no?, por periodistas, expertos en finanzas, que dan cuenta, ¿no?, de este pequeño club que es Sanhattan, y que se mueven todos, las mismas empresas siempre, ¿no? Consorcio, Compa Group, Moneda, Asset Management, un par de AFP y algunos grandes inversionistas como Juan Bilbao, Raimundo Valenzuela, Sebastián Piñera,
están siempre en los mismos negocios. Julio Ponce antes, hasta que se pelearon por las cascadas, porque, hay que decirlo, Julio Ponce era de los mismos, ¿no? Del mismo club, más la Reinvial. Y de pronto aparece Selfin, que hoy día se llama BTG, pero que también le hace algo de competencia, Banchile por otro lado de Luxi, qué sé yo. Están siempre más o menos en los mismos negocios, se acompañan, van juntos, hacen grandes inversiones, toman control, y eso queda registrado, ¿no? Yo entiendo todo ese mapa de relaciones, pero plantear que la AFP, digamos, está siendo controlada de alguna manera, ¿no? Con nuestro propio fondo de Es una pensiones. acusación avesada ahí, ¿no? Es una acusación avesada, a eso voy. Y probarla yo creo que cuesta mucho, a eso voy también. Más allá de que en la comisión investigadora se puedan identificar otro tipo de delito o de otro tipo de problemas. Pero creo yo que ante la opinión pública, si primero se está defraudando un fondo de pensión de que no se podía invertir directamente, también creo que debería darme el pase de que efectivamente eso es completamente fuera de la ley. Vamos a eso. Compartamos pantalla, Gino, y muéstranos de qué manera o cuáles son los límites que están sobrepasados, ¿no? Porque aquí establece el reglamento de inversiones, que es el que viene de alguna u otra forma a matizar la prohibición del decreto ley 3500, ¿no? Que es el que forma la AFP, el que establece esta prohibición. La prohibición efectivamente, como dice Gino Lorenzini, existe. Sin embargo, después se crea este reglamento de inversiones, que es el que matiza esa prohibición y establece dos condiciones para que esta inversión, siendo indirecta, se legalice de alguna manera. La primera de ellas es que la inversión sea superior al 0,5% del total de los activos del fondo. Y la segunda es que la suma de las inversiones sea superior al 0,1% de los fondos de pensiones. Y ambas condiciones se tienen que cumplir para que sea ilegal esta inversión, ¿cierto? Lo que tú señalas es que ambas se cumplen, lo que señala la Superintendencia de Pensiones es que por lo menos una no se cumpliría. Y eso ya lo legaliza, ¿no? Ese es el debate. A ver, déjame explicar clarito el tema de dónde está la ilegalidad. Primero, hay un principio del derecho que es bastante importante, que la Constitución está por arriba de una ley está por arriba de la norma. Es decir, una norma no puede contradecir lo que dice la ley. Lo primero. Por lo tanto, si la ley dice claramente de que las AFP no puede, o los fondos de pensiones no se pueden invertir directa o indirectamente ni en AFP ni en compañía de seguro, la ley es bastante clara. Entonces, eso igual en tribunales, cualquier norma, aunque haya sido modificaciones, eso se solicita la inaplicabilidad y no tiene ningún peso legal una norma por encima de una ley. Primero, como o sea, esto se podría judicializar. Absolutamente. Se podría declarar, varios abogados han planteado de que se podría declarar ilegal esa normativa. Digamos, claro, la normativa. Claro. Pero vamos a la normativa, porque es interesante. Pero todavía no es ilegal, todavía no es ilegal eso. Claro, pero digamos que Macías tiene esta normativa, para explicar a la gente la normativa. Sí. ¿Cuándo se modificó el artículo 98 que permite esta normativa? Se modifica el año 2008 con la Comisión Marcel, justamente Marcel premiado como presidente del Banco Central. Mire qué coincidencia. Segundo, la normativa, una cosa es que salga la ley y otra cosa es que salga la normativa. La normativa comienza con el reglamento de inversiones del 2012. Ese fue el primer reglamento de inversiones que establece que para que una inversión indirecta sea significativa, es el tecnicismo, sí. Tiene que ser o 0,1% del fondo de pensiones o del vehículo de inversión un 0,5% del fondo de inversión. Entonces, yo te quiero compartir un segundo el tema de la pantalla, porque es importante mostrar. Acá yo estoy en la Superintendencia de Pensiones y acá pueden ver que por ejemplo, ha sacado dos comunicados, uno del 19 de noviembre y otro del 25 de noviembre. Entonces, vamos a abrir en paralelo esto, porque es importante estos comunicados. Y acá el Superintendente de Pensiones viene y cita de que está todo en regla, que está todo en norma, pero en el fondo, si uno lee claramente la conclusión de la Superintendencia en base a qué se aplicó, y acá reconoce efectivamente que no cumple 45 bis, y el único detalle es el tema del régimen de inversión y este supuesto que resulte superior al 0,5 del valor total de los activos del vehículo de inversión, es decir... Porque eso es lo que permite, eso es lo que permite que esto sea legal, digamos, ¿no? Eso claro, pero eso es lo que él dice, y eso está en el documento 1, y en el documento 2 del superintendente, incluso acá al fin transparenta los oficios, y vamos a ver este oficio, pero el oficio es bastante interesante porque el oficio en que se basa para decir que todo esto está bajo la ley, acá dice claramente,
se determinó que las transacciones ejecutadas por FP Habitat a través de la administradora moneda ACE se ajustan a la normativa vigente. Pero lo interesante de este oficio, que es muy raro, que el superintendente Maciá no le puso la firma. Esto yo no lo estoy inventando, te lo acabo de mostrar desde el sitio web de la superintendencia. Entonces, Esto es público, una ¿no? Está cosa es que la tarjado también. La superintendencia... distribución está tarjada también. Claro, y una cosa es que la superintendencia diga en un comunicado como superintendencia de pensiones de que esto se ajusta a la normativa vigente y otro que le ponga la firma. Yo invito a Maciá a que le ponga la firma. ¿Por qué no le Bueno, pone pero la igual lo firma? dice públicamente, Gino. Pero, Se cargo igual, digamos, ¿no? pero es que Maciá es zorro. Una cosa es tu tema público y otra cosa, él le pone la firma y con eso está liquidado en tribunales. Pero ¿Y por con qué esto está también, Gino, liquidado en si tribunales? con esto cualquier abogado muestra esto en un tribunal y también él tiene que hacerse cargo de esto, digamos. Claro, pero Es el superintendente. claro, pero no tan solo eso, sino que vamos ahora, lo que él afirma que sí está, que los fondos de hábitat sí cumplen la norma Sí, del régimen de vamos a lo inversión. técnico. Vamos a ese detalle. Ya. A la gente puede ingresar en superintendenciapensiones.cl. Acá arriba a la derecha, estadísticas e informes. Luego bajan un poco, está sistema de pensiones, despliegan, luego ingresan a estadísticas financieras, despliegan, luego estadísticas financieras de los fondos de pensiones. Cuando hicimos este estudio estaba hasta junio del 2020. Vamos a ver cartera de inversiones a junio del 2020. Y bajan un poco y está sector empresas y al final del sector empresas está diversificación de los fondos de pensión en cuotas de fondos de inversión, fondos mutuos nacionales. Acá Es yo decir, hablo acá está dónde invierten la AFP, los fondos de la AFP, en qué fondos de inversión. en Chile. En Ya. Chile, para Como ser los bien fondos de claro. inversión de moneda, de Compass Group, de cualquier compañía que Exactamente. administra Entonces, fondos. y acá es donde te dice la verdad el superintendente. Entonces, en Ahí el vamos con caso de Hábitat. Hábitat, solo en el caso de Hábitat, que es lo que hace su supuesto oficio no firmado, yo busco, pongo pionero, y esto está ahora, estamos en línea, y sabemos que Hábitat ha invertido 134,76 millones de dólares a esa fecha. Y que eso En un, representa en un fondo de inversión llamado Pionero, que es de moneda. Una serie. exactamente, exactamente. Y eso representa un 0,24% de qué, y lo subí un poco, porcentaje sobre el total del fondo de pensión. Es decir, justamente los parámetros de la norma están públicos y, por lo tanto, 0,24% es mayor que 0,1%, por lo tanto, incumple. Por otro lado, estos 134 millones, ¿cuánto representan del fondo de pionero? 16%. ¿Y 16,66 para ser más específico? ¿Y cuánto dice la norma? 0,5. Está excedido fácil más de 30 veces. Así Entonces, de que forma lo que estás diciendo es copulativa, que, la lo que norma dice es igual que está incumplida. Es decir, no, el no se fondo, cumple. ¿Mm? deja ver si no me equivoco y también para poder repasarlo bien con la gente que nos está viendo, nos está escuchando, no todos somos expertos en finanzas, ¿no? Claro. Lo que tú estás diciendo es que el fondo, esta serie, ¿no? La primera serie, la que está ¿Mm? arriba, tiene el CFI Pioner 16% B. de Pionero. Claro. ¿Perdón? El fondo de Hábitat tiene el Los 16%. fondos de pensiones de Hábitat, porque acá están los 5 multifondos. Los Ajá. fondos de pensiones de Hábitat sobrepasan el límite de 0,1%, está en 0,24%. Sobrepasó el límite de sus fondos de pensiones. Pero a la vez del vehículo de destino, que es pionero, representa el 16,66, muy por sobre, más de 30 veces por sobre el 0,5. Al punto, y acá viene el detalle final, de que tiene acá una letrita R. Lo voy ¿Qué a hacer significa la zoom R? por si la ¿Qué gente significa la R, puede. perdón? Si uno baja, acá dice E cumple con los requisitos de elegibilidad para los límites generales y R no cumple con los requisitos de elegibilidad para los límites generales. Por lo tanto, acá yo estoy mostrando una prueba en vivo de que claramente no cumple ni la ley ni la norma. Y Y al sí, punto es que Macías sabe tan claro esto que no le pone la firma porque sabe de que esto realmente es ilegal. ¿por qué? Perdóname, yo entiendo. Hay algunas cosas que probablemente no manejamos, digamos, al detalle, ¿no? Y no podemos establecer si que efectivamente así. Pero ¿por qué? Si esto es tan evidente, ¿no? Y está público, y lo podemos revisar así, tal cual tú nos muestras y nos das tu lectura del tema, y lo señalas como ilegal. ¿Por qué tanta gente, tantos expertos en finanzas, ¿no? Yo leía comentarios de Hugo Caño, ¿no? Que fue, estuvo a cargo de la ARME, después tuvo los gobiernos corporativos de la Universidad de Chile, ¿no? Es una persona que sabe este tema, uno de los que inició el caso Cascada, ¿no?
y decían que no, que no era así, que el superintendente tenía razón, ¿no? De que no se sobrepasaba. Pero es que yo no es, mira, esto no es ¿Por qué Gino tanta gente Lorenzini dice que contra no, que no Macías. sé? Es que esto no ¿Y por qué es el Gino mismo Lorenzini contra superintendente dice? Macías. No es Gino Lorenzini contra Macías. Esto es Ajá, qué información pública tenemos. ajá, ¿Está el artículo 45 bis? Está. ¿Invirtieron indirectamente? Sí, ya. Está la norma del reglamento de inversiones que pone los límites de 0,1% y 0,5%. ¿Está por arriba o está por abajo? Está por arriba. Hasta el mismo sitio web de la superintendencia dice R de rechazado. Entonces, bueno, son los hechos. entiendo. ¿Y por Y, y, qué por- el y- superintendente y- saca este comunicado entonces, Gino? Negando los hechos que tú dices que son realidad, digamos. porque está encubriendo a Piñera. Es Pero decir, sería muy evidente hacerlo, ¿no? Sería decir, poner la información pública en la página y por otro lado sacar un comunicado en la misma página contradiciéndose, ¿no? O él sí, hace otro tipo de cálculo que no no, es el es mismo que que, estaba haciendo tú. es que Divide lo los que pasa, fondos, por ejemplo, y estima por fondo. no, lo que pasa no, el reglamento de inversiones, el actual, porque quizá ahora lo modifique, pero el reglamento es claro que es respecto al fondo de pensiones de una AFP. Lo que está diciendo comunicacionalmente entre líneas, pero en lo hablado, porque ni siquiera lo dejan escrito, es que se tiene que calcular respecto a un fondo de pensión, es decir, el fondo A de hábitat, el A un fondo B de multifondo, hábitat. digámosle Claro, multifondo para que se a un multifondo. diferencie. Claro. Pero si es que volvemos al tema, incluso aunque lo calculara así, Por aun- multifondo. por multifondo, Tú dices que también rebasa el límite. exactamente, porque por ejemplo acá, si volvemos a Pionero, el fondo C tiene 75 millones de dólares, por lo tanto representaría, si eran 134, claramente Ya, sería superior a 0,12, más o menos, y 0,12 superior más o al menos. Claro. 0,1. Claro, y superior al 0,1 y la mitad sería un 8%, por lo tanto, aunque sea un fondo de pensiones, que el fondo C, aunque solo se mida, aunque cambien la norma, porque la va a cambiar, igual incumple. Entonces, esto Bien. no tiene ni pie ni cabeza, es decir, acá Si tu lectura, estamos demostrando con un sí. hecho. Si puedo sintetizar un poco este primer caso. Si tu lectura es correcta, se estaría sobrepasando, ¿no?, el límite de inversión y ahí está la triangulación y el tema debiese ser investigado, ¿no? Y respecto de Piñera, lo que tú Y con la planteas es el, clara corrupción de que un superintendente de que no debería estar haciendo esto. El bueno, superintendente debería proteger que esto no ocurra. bueno, claro, no, lo que pasa es que yo lo planteo como la lectura tuya de que esto sobrepasaría los límites y que efectivamente debe ser investigado. Respecto del tema de Piñera, es más bien el mapa de relaciones, ¿no? Y la historia para atrás de sus posiciones en este fondo de inversión. Exactamente, y entender bien el por qué justo invierte el presidente 30 millones de dólares en 2011 y al mes siguiente las AFP ponen 300 millones de dólares. Eso claramente hay un evidente conflicto de interés y hay que entender qué beneficio generó y para eso está la comisión Sí, investigadora. Sí. sí. Seguro que le aumentó el valor cuota, lo que valorizó más sus 30 millones de dólares, le hizo ganar plata, digamos. Probablemente, digamos, yo no Sí. tengo esos datos, pero es lo que ha salido público. Pero Carlos Trump lo podemos revisar. Carlos Trump lo publicó hace poco, ¿no? En El Sí. Ciudadano lo pueden revisar también ahí en internet, está ese artículo. Pasemos al caso de algo vimos, ¿no? De Génesis, Mm. ¿no? Pero yo creo que es más importante el tercer caso, que es el de Volcom, porque también involucra a la familia Piñera, en este caso a Sebastián Piñera Morel, uno de los hijos de Sebastián Piñera. Eh, ¿Qué es lo que tú acusas ahí? También le llamas triangulación, pero yo estuve revisando, ¿no?, la operación en sí, y no me parece que sea una triangulación, sino que más bien lo que tú estabas acusando de administración desleal, ¿no? Por Sí, las a ver, pérdidas. es decir, Explícanos, primero, cuéntanos de una eso. posible administración desleal, porque yo no soy Claro. un juez, yo estoy haciendo una No, por eso es una investigación acusación, y por eso, compartiendo, claro. pero efectivamente el caso más grave es el de Volcom. ¿Y por qué es grave? La gente que no sabe, a ver, los fondos de pensiones tienen normativa. La AFP, por ejemplo, no le puede prestar la plata a Félix y Forrado, digámoslo así de claro, o no te la puede prestar a ti ni a cualquiera. Para que una AFP pueda recién evaluar prestar dinero, pasar dinero para una inversión, Invertir, claro, invertir como tal, claro. los fondos de pensiones tienen que tener una clasificación de riesgo, a lo menos 2 años de historia previa, es decir, alguien crea Ningún una fondo puede recibir AGF, plata entonces, si no tienes esta certificación. si no tiene 2 años de historia, si no está certificado, y dónde se certifican, y también acá te comparto un poquito pantalla para mostrar a las personas, porque esto son cosas que es importante ir aprendiendo. Comisión clasificadora de riesgo. Entendiendo de que hay una comisión clasificadora de riesgo, es tan fácil como apretar cuotas de fondo de inversión, acá se despliega, y uno puede buscar, por ejemplo, Pionero. Y ahí está el fondo Pionero.
claramente tiene clasificación de riesgo, por lo tanto, los fondos de pensiones sí pueden invertir en Pionero, que es como el requisito previo, que es bastante importante. Pero si yo pongo Volcom, no hay nada. No hay ningún fondo aprobado por la Comisión ¿Y Clasificadora de cómo Riesgo. BP Capital? A ver, BP. BP Capital es Bulnes, Piñera Capital, ¿no? Que son Bulnes y Piñera Morel, que son Bulnes ex Bancar, Sí, Piñera Morel, hijo no, de Sebastián Piñera, y y son los está que se relacionado asocian con para crear Volcom. Volcom Sí, con De Gregorio. sí, tampoco está BP Capital, y por lo No, BP tanto, acá con, BP con mayúscula, perdón, la B, de Bulnes. BP con BP. mayúscula, o sea, con Tampoco, B, tampoco no con está. V, con B, ya. Tampoco está BP. Y por lo tanto, son poquitos fondos los que realmente tienen clasificación de riesgo. Es decir, por el otro lado, en la superintendencia, ¿por qué crees que están todas las CR de rechazado? Porque no es solo un fondo, son muchos fondos que incumplen. Y eso es el aspecto final. Entonces, acá hay una comisión clasificadora de riesgo que tiene muy pocos fondos donde podrían invertir las AFP. Para algo está la normativa, si eso es no menor ahora. Podemos ir a revisar, ya, ok. Volcom no tiene clasificación de riesgos, lo tenemos claro, lo acabo de demostrar. Segundo, ¿quién es, acerca de la CCR, quién es la CCR, quién es la Comisión Clasificadora de Riesgos, quiénes son los integrantes? Y acá empiezan a haber antecedentes bastante irrisorios, es decir, si uno empieza a mirar que los miembros titulares está Fernando Larraín Aninat, que es el gerente general de la Asociación de AFP. Es decir, es como el gato cuidando la carnicería. Y no tan solo Fernando Larraín Aninat tiene el problema de ser gerente general de la Asociación de AFP. Aparte es director del SCOM, pero aparte su hermano se llama Felipe Larraín Aninat. Y Felipe Larraín Aninat es socio fundador de Volcom junto con el hijo de Sebastián Piñera. Entonces, claramente acá hay un gravísimo conflicto de interés donde las AFP incluso clasifican los riesgos, es decir, es algo realmente que Bueno, pero Volcom no sobrepasa está clasificado, por lo tanto el no, tema. no han hecho nada a favor o en contra de ellos, ¿no? Claro, más grave, ¿cómo la Comisión Clasificadora de Riesgo no advierte de que los fondos de Volcom no están clasificados? Y por otro lado, si revisamos déjame volver a la superintendencia, eh, un segundo. No hay algún, digamos, tú dices que cuando la... Un segundo, que para ir esto a es... la superintendencia y concluir el punto. Acá acabo de poner Volcom. Y acá, por ejemplo, en Habitat, porque hay que revisar cada una de las AFP, solo en Habitat tiene dos fondos, el P Secondary 2 y Private Equity 1. Y en esto tiene 32 millones de dólares y 48 millones de dólares en esta fecha. Y en esto, claramente, el porcentaje ahí estaría dentro, justo, casi en el límite. Por último, cumpliría. Pero por otro lado, tiene la R de rechazado. Entonces, lo que no se entiende acá de la superintendencia es la inconsistencia que tiene con la información. Es decir, acá claramente si está cumpliendo el rol de decir si el activo, y casi todos son rechazados porque no tienen clasificación de riesgo. Entonces, lo de Pero Volcom es muy grave. esa R no obliga a retirar la inversión, ¿no? Lo que es una No, pues si advertencia. están invertidos. Yo estoy mostrando Claro, acá millones de dólares invertidos que claro. realmente no cumplen los Por eso te requisitos digo, de es una elegibilidad. especie de advertencia para que Eh, mejoren la situación, para que se adecúen a los límites, pero no les prohíbe, ¿no? Claro, pero la normativa de clasificación de riesgo prohíbe a la FPE invertir en un fondo que no tenga 2 años de historia y que no tenga No esté clasificación de clasificado. riesgo. Por lo tanto, la FPE está en una gravísima falla al haberle prestado un peso a Ya. Volcom. Ahora, veamos el mapa completo de Volcom. Déjame buscar que tengo por acá el archivo de Volcom AGF que resume todo este embrollo. Si es que vamos a Volcom AGF como tal, acá tenemos los distintos fondos de Volcom. Taco Inversiones, Deuda Privada Perú, P Secundary 2. Esto es muy interesante porque acá uno ve las sumas totales. Capital le ha pasado 28,95 millones de dólares a Volcom a esta fecha. No es que no le haya pasado más, de hecho han perdido mucho. Esto es lo que todavía queda. Luego, Cuprum, 122,64 millones de dólares. Habitat, 80,45 millones de dólares. Plan Vital, 46,38 millones de dólares. Provida, 59 millones de dólares. Toda esta información la pueden verificar. Acá dejo todas las fuentes que son de los valores cuotas que están publicados en la CMF. Por si es que alguien quiere, no, Gino, tú estás dando información falsa, bueno, están ahí todos los links. Y le sacan un print de pantalla y los pueden revisar. Pero lo interesante de todo esto con Volcom es que, por ejemplo,
Acá está el fondo secundario, o partamos por coinversiones. Plan Vital pone 16 millones de dólares, se crea este fondo en el 2018 y pierde un 15%. Y la FP sigue adentro. Sí. Bueno, me pueden decir, Gino, es que está ahí demasiado hilando fino. No, mire, revisemos P secundario 2. 4 AFPs ponen capital, hoy en día les quedan a 91 millones de dólares, pero pierde un 77%. Y ahí es donde uno tiene que decir, a ver, ¿y qué pasa en el P secundario 2? Voy a dejar de compartir un segundo solo para mostrar el detalle, porque es realmente clarificador. Si uno ingresa en el detalle del P secundario 2, el tema está en que, si revisamos, el aporte inicial de las AFP fue, el fondo se crea el 28 de febrero de 2016. De hecho, voy a ser más preciso, acá está el detalle de los valores cuota, y la fecha de inicio de este fondo fue el 1 de febrero de 2016. Va a ser más claro. Parte el fondo en febrero de 2016 y en menos de un mes, el 28 de febrero, 4 AFP suscriben 158 millones de dólares aportando al fondo. Y a esa fecha no tendría certificación, No cumple la tendría más de norma, 2 no años. cumple los 2 años, no cumple nada. Okay. Nada y eso ni nadie lo nada. fiscalizó, Nadie lo fiscalizó, ni la comisión, ni la superintendencia, ni la CMF, porque acá hay 3 responsables. Entonces, veamos la gravedad de la situación. Ya, ok, y uno puede decir, mira, es que sabes que el hijo de Piñera, junto con el hermano de Larraín, son unos genios financieros, y la verdad es que multiplicaron esa plata varias veces. Eso es legítimo. Pero la verdad es que vienen, y en un solo día, el 30 de noviembre de 2017, en un año y medio, en un día, pierden 77,6%. 122 millones de dólares de pérdida. Si no me creen, vamos al detalle de los valores cuota. No es necesario, Gino, porque yo creo que vamos a confundir más con tanto Sí, número, sí, sí. pero se pierde una gran se cantidad pierde 122 millones de dólares en un día. Y acá es donde viene la administración desleal, o la es el posible administración elemento, ¿no? desleal. que tú planteas, la pérdida. Claro, que si tú pierdes 122 millones de dólares, no le prestas un peso más a Volcom. No sé si me entiende, es decir, aunque sea una de las 4 FP, pero en vez de eso, vienen y ponen el 31 de diciembre del 2017 7,58 millones de dólares adicionales. No tan solo eso, sino que uno entendería, por ejemplo, un fondo tan riesgoso para perder un 77% en un día, podría haber invertido la FP solo en el fondo A, porque por relación riesgo-retorno está bien. Pero si el fondo D, que es supuestamente de bajo riesgo, igual invierten inicialmente 40 millones de dólares, claramente se está rompiendo el espíritu de riesgo-retorno del fondo D. Entonces, acá el incumplimiento es sin asco, es brutal, es realmente una situación que es gravísima porque hay un fraude, porque las AFP hacen una administración desleal al pasar el dinero sin cumplir ningún requisito legal, pero segundo, pierden dinero y le aportan más dinero. Y eso ya es como, por favor, se llega a ciertos límites. Y ojo, que la administración desleal no solo sería de estas 5 FP, sino que adicionalmente de Volcom AGF, porque demuéstreme cómo usted perdió un 77%, demuéstreme por qué usted vino y eso. ¿Pasó algo en el mercado de esos días, perdón, que cayó tanto? No, ahí viene ahora el detalle de cómo se relaciona Piñera con Volcom, porque es el punto interesante. No sé si tú sabes que se aprobó ahora en octubre de este año, es decir, 2 meses atrás, una ley que originalmente Piñera trató de meter de que los fondos de pensiones pudieran invertir en activos sin clasificación de riesgo. No sé si tú estás al tanto de esa ley. Sí, claro. Hicimos artículo también. Ya, perfecto. Esa ley, por suerte, hicimos público el tema con distintos medios y se bajó esa parte de la clasificación de riesgo, igual ayuda mucho a las compañías de seguro y aumenta la participación de los fondos de pensiones en activos alternativos. ¿Cuál es activo alternativo? Volcom. Es decir, lo que hace Volcom ni siquiera es que hagan una distribución. Volcom invierte en un fondo y ese fondo no está ni siquiera es público, no tiene precio. Y el fondo le dijo a Volcom en un día, perdimos un 77% y, listo, perdimos. Entonces, los activos alternativos son muy peligrosos y el presidente Piñera aumentó el riesgo con una ley y trató de regularizar el ilícito de Volcom. Y por eso es que esta es la más grave de todas, porque estos son hechos.
Piñera puso la firma a la modificación para que los fondos de pensiones invirtieran en activos sin clasificación. Lo hizo. Por suerte el Congreso la eliminó, pero su intención fue legalizar todo el fraude y la administración desleal de Volcom y de las AFP. Gino Lorenzini, todos estos temas que tú has venido manteniendo hace un mes, digamos, que has venido explicando, no es primera vez que compartes pantalla, digamos, en tu propio canal lo has hecho, y has explicado bastante, ¿no? El tema. Incluso Sí. en el Congreso lo has planteado, digamos, ha abierto esta información, qué sé yo. ¿Vas a dar el siguiente paso de hacer una acusación en tribunales, civil, penal, no sé, o vas a esperar el resultado de la comisión investigadora que se aprobó ayer? ¿Cuál es la estrategia? A ver, la comisión investigadora tiene 120 días para investigar. Obviamente que todo esto sale a la luz pública en estas últimas semanas. Estamos trabajando a full con nuestros equipos civiles y penales, porque nosotros vamos a tomar todas las medidas del caso. Quizás no vamos a atacar todas las triangulaciones, vamos a atacar las que correspondan. Es decir, las que estén con mejor sustento legal, porque tú no vas a ir a hacer el ridículo a los tribunales, tienes que ir con todas las pruebas bien armadas. Pero obviamente que esto se va a ir construyendo en la medida de que vayan saliendo antecedentes de la comisión investigadora. Entre más antecedentes de la comisión investigadora, es mucho más sólido nuestro caso, y nosotros, mi compromiso es que vamos a ir con todo, no solamente por este caso, sino también por todas las cosas que han ocurrido con los medios de comunicación, que cuando damos una presentación, que la vieron más de 55.000 personas en vivo, que le llegaron a más de 3 millones de chilenos esa presentación del martes de la semana pasada, y donde dimos pruebas con link, con sustento, con pruebas. La verdad es que algunos medios como el tuyo, como el Ciudadano, hicieron su pega y fueron profundizando el tema de las triangulaciones, que es el tema de fondo. Pero acá ha habido una campaña de desprestigio contra mi persona, contra Felicio Forrado, y eso tiene que ver justamente por estas trenzas de poder, porque... Pero tú acusaste ahí a Mónica González, también de ser parte de esto. Mónica González es una Premio Nacional de Periodismo y una persona con... Digamos, Sí, no tiene que demostrarle nada a nadie, ¿no? Sí, está bien, pero yo de hecho le tengo mucho respeto a Mónica González. Admiración que se me cayó. Mira, la confianza... Pero puede estar en desacuerdo contigo, Gino. No, pero eso... es que no es eso. No, es que una cosa uno puede estar en desacuerdo. Nosotros ahora estamos conversando, tenemos distintos puntos de vista y nos respetamos y está bien. El problema tiene que ver con que Mónica González, el domingo anterior a la entrevista que nos hicieron, hace una serie de críticas sin fundamento en base a titulares, y uno puede entender de que quizás leyó el titular apurado. Entonces, de buena fe, el mismo domingo invierto 4 horas con un correo con todos los antecedentes, mis cartolas, todas las pruebas de que lo que ella afirmó era equivocado. Le enviamos el correo y no confirma recepción. Sí, yo te escuché pero ella pudo haberlo leído y puede haber mantenido su opinión. Pero espérate, déjame seguir con el relato. Sí. Después, una periodista de nuestro equipo la contacta, ella efectivamente tuvo el doble check, por lo tanto sabía de que yo quería confirmar que había visto el correo, nada más. Es decir, no quería hablar con ella, ni hacer lobby, ni nada por el estilo, solo confirmar que recibió nuestra información para que ella hiciera bien su labor. No nos confirma, y en paralelo, ella misma declaró cuando nos entrevista el domingo siguiente de que se juntó con José de Gregorio. Como fuente. ¿Cómo? Como fuente. Que habló con él como fuente. Perfecto, pero... Es que eso hacemos los periodistas, pues, Gino. Está bien, pero si es que ella me critica por la fuente y yo le demuestro fuente, lo mínimo que yo hubiese esperado es que me respondiera: muchas gracias por tu fuente, la voy a contrastar. No esperaba nada más ni nada menos. Pero si en paralelo, el representante legal de esta empresa, que se apropia de $500 millones, y donde Mónica empieza a decir, no, que yo armé toda la línea, las cascadas, y yo dije, dime cuántos, porque yo ya voy en la línea 20 y todavía esto sigue. Entonces, cuando ella viene y dice, no, que me lo armé, no, ella simplemente se quedó con la información que le dijo José de Gregorio, que está involucrado en el problema y que hay un conflicto de interés, y ella también hay que transparentar que tiene conflicto de interés porque CIPER se financiaba con Copesa, que pertenece al grupo Sayé, que es el mismo grupo que inició todo esto con Palma, el mismo grupo que planificó publicar un audio personal para armar un cuento que no existe. Pero eso es, sí. La verdad es que son hechos. No estoy de acuerdo con lo que plantea, porque creo que la Mónica... Bien. Pero también Mónica, cuando yo digo, y también yo tengo expertos en lenguaje no verbal,
Mónica, en el último minuto de la entrevista del domingo pasado, cuando yo vengo y planteo de que vamos a ejercer todas las acciones penales por el tema de la filtración de los audios, ella estaba con un lenguaje no verbal apretando los dientes. Véanlo, no me crean a mí, revisen los Y últimos Alejandra minutos. Matus, Gino, Y tú también te Alejandra fuiste en Matus contra de traga Alejandra Matus, saliva. otra persona también que es muy respetada en el ambiente periodístico, ¿no? Que ha Es enfrentado, perfecto, al igual que pero su Mónica lenguaje no González, a verbal, poderosas feministas ¿qué más de una vez. indica? Yo no estoy diciendo que ellas estén relacionadas con las triangulaciones. Yo lo que sí da ese lenguaje no verbal es que ellas efectivamente sabían, ambas, de que querían tirar el audio, de que estaba todo esto preparado para hacer una encerrona, y que finalmente se dan cuenta y tenían conocimiento del audio antes. Yo invito a Alejandra Matus y a Mónica González a que nos digan públicamente desde qué fecha sabían del audio, que sean transparentes. Pero el audio lo Sabían publicó La Tercera, ¿no? el mismo domingo. Y es ahí donde es importante saber desde cuándo estaba el audio, porque el audio estaba desde mucho antes y ellas tenían la información, y al final esto fue una preparación para hacer un ataque comunicacional, y en vez de hablar de las triangulaciones, que era el tema importante, se hablaron de puras críticas a Gino Lorenzini, y la verdad es que eso no le interesa a la gente. Entonces, la verdad es que como medio, nosotros mostremos las distintas caras de la moneda, es decir, que nos critiquen está bien, pero una cosa es que nos critiquen a Izaguirre minutos antes de estar. A ver, primero a mí me quitaron media hora, que dijeron que tuvieron problemas técnicos, no fueron tales. Yo estaba completamente conectado atrás. No me quitaron media hora de programa, primero. Segundo, siempre el director Mauricio Parra me ha permitido compartir pantalla. No se me permitió compartir pantalla y ellos estaban mostrando documentos y no me dejaban contrarrestarlos. Entonces, Sí, yo hice claramente averiguaciones y me dijeron que había un problema técnico con la compartida no pantalla hubo, del Mac. Bueno, no hubo problema técnico. Es decir, ahora mismo estamos compartiendo pantalla, se resuelve claro, pero nos facilito. preocupamos de que esto pudiera pasar también Claro. antes, ¿no? Probamos varias veces compartir Pero también pantalla para que no probé hubiera un varias veces problema con como ese. ellos. Es que si yo probé con ellos y estaba todo en Sí. línea. Yo, bueno, entiendo, salgamos de ese tema, porque yo tengo diferencias con lo que tú planteas ahí, legítimas. Digo, pues cada uno tiene su opinión. ¿Cuáles Sí. son los pasos a seguir ahora? Explicamos lo que son las triangulaciones, ¿no? Tratamos de desentramar también las acusaciones que hay, Hay las una críticas cuarta que hay. triangulación. Dame No un sé si está segundo. al tanto. Ah, ya. No, vamos al tiro de eso. Ya. Pero tratamos de desentramar las críticas que hay hacia ti, ¿no? De parte de Sanjatan, ¿no? De algunos políticos, de Sí. algunas autoridades también. Respondiste a ella, hiciste cargo de ella, explicaste, tuviste oportunidad acá de explicar y compartir pantalla las triangulaciones, Sí. de también someter la prueba, ¿no? De poder mirar los números, qué sé yo, y la normativa también, ¿no? Sí. Y abordamos también el conflicto que tuviste en tu última entrevista televisiva con la red, ¿no? Con Claro. la gente de Pauta Libre. ¿Cuáles son los pasos que vienen ahora? Tú, por ejemplo, vas a ir a la comisión investigadora, vas a presentar esta acción legal que estábamos hablando recientemente, ¿cuáles son las fechas? ¿Cuál es la estrategia a seguir? A ver, lo primero es que a nivel general, y quiero ser súper claro, hay que respetar la institucionalidad. La comisión investigadora se nos invita feliz de ir a exponer todos los Usted iría, antecedentes sí. por supuesto, pero nos tienen que invitar, y en eso yo respeto si los diputados estiman conveniente que nos inviten. Quizás no sea en la primera sesión, quizás sea en la quinta, no lo sé, pero cuando nos inviten, vamos a ir con todos los antecedentes disponibles. Okay. Y ojalá funcione bastante bien. Lo segundo, el segundo aspecto relevante respecto al tema, es que nosotros, yo ya te dije que estamos con todo nuestro equipo de abogados, porque decía, Ricardo Rincón es el abogado de Felicio Forrado. Ricardo es uno de muchos abogados que contamos. Y en ese sentido, nosotros nos estamos preparando con todas las herramientas, y en paralelo también necesitamos esperar qué antecedentes adicionales salen de la comisión investigadora para ir con un caso robusto. Y vamos a ir, es decir, ya tenemos información bastante robusta, O sea, pero va a esperar que termine la comisión investigadora para ir a emprender para ir alguna con acción. todo, exactamente. Es ¿Y si, decir, y si la acá es comisión no muy termina con nada muy concreto, Tino? ¿Cómo pasa con bueno, muchas vamos con comisiones, los ¿no? antecedentes que tenemos Van actualmente, igual. y son sólidos, y hay muchas cosas que todavía no hemos revelado, Eso. y que están guardadas. Antes de cerrar esta entrevista, ya llevamos casi 2 horas, ¿no? Hablando prometimos que iba a ser una entrevista sin límite de Profunda. tiempo para que pudiéramos profundizar en las operaciones, también en las críticas, ¿no? Pero tú mencionaste, y antes de cerrar, ¿no? Para no dejar el tema ahí colgando, una cuarta triangulación Sí, eventualmente. No tengo idea. Cuéntame de qué se sí. trata. A ver, la cuarta triangulación, déjame, si me das 2 segundos y busco el archivo.
No la ha hecho pública, no ha sido Sí, parte sí, de... la ¿Sí? hicimos pública en Barba Roja. ¿Qué es Barbarroja, perdón? Barba Roja, un programa del Ciudadano, me parece. Y, Ah, ya, entiendo. y, y déjame mostrar un poco la pantalla. Yo no sé si sabes que existió una comisión especial investigadora por la denegación de pensiones de invalidez y sobrevivencia. Ujú. Este es el informe. Y en el informe, si la gente se va, porque pues, demuestra, por ejemplo, que cortaban la luz, la AFP, es decir, pongamos un contexto. Toda la gente nos obliga al Estado a pagar un seguro de invalidez y sobrevivencia. Si nos da cáncer, si nos da alguna enfermedad, yo puedo ir y cobrar mi seguro. Acá en esta comisión se demuestra que, por ejemplo, la AFP tenía un control de siniestralidad, es decir, técnicas con incentivos para decir que no hay sistema, para exigir antecedentes, por ejemplo, el Estado puso, por ley yo solo necesito ir con mi carnet. Acá Macías hizo una norma que te exigía papeles que eran innecesarios. Entonces, y esto todo es, toda esta conclusión, nos vamos al final, a las conclusiones de la comisión, y ¿Ya? son bastante fuertes y claras y demuestran cómo finalmente, por ejemplo, denuncia no resuelta con posterioridad al año 2008 por práctica de control de siniestralidad. Un dato duro. Por ejemplo, el promedio OCDE tiene un 5,4% de las personas acogidas a invalidez. En Chile ha sido tal el nivel de control de rechazar personas que se mueren, que el promedio es apenas un 0,8. No es que tengamos mejor salud que la OCDE. Estos son datos duros que Entiendo, salen de la entiendo. comisión ¿Y, investigadora. y la triangulación ahí Eh, dónde aparece? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Vamos a la triangulación. Lo que Vamos a la pasa es que triangulación. acá, al final, viene y hacen propuestas. La Ajá. propuesta es modificar el artículo 11 bis del DL 3500 del año 80 para suprimir la participación de representantes de la Asociación Gremial de las Administradoras de Fondos de Pensiones y del representante de la Asociación de Compañías de Aseguradoras de Chile. ¿Qué estoy diciendo con esto? Se hace una comisión investigadora seria, clara, que demuestra que hay un control de siniestralidad para que la gente se muera sin cobrar el seguro, pero que a la vez dice, por favor, no más médicos de las AFP ni de las aseguradoras porque tienen conflictos de interés. Es bastante Ah, claro. ¿Cuál es el problema? El problema viene, voy a volver a compartir pantalla, en que el gobierno de Sebastián Piñera, a través de su superintendente y sus ministros, tengo acá un oficio. Después, la comisión terminó en abril, el informe. El que te acabo de mostrar era de abril 2019. Esto es de junio de 2019, un oficio reservado, ojo con ese punto, reservado, sí, sí. donde Macías le escribe en ese momento subsecretaria, Subsecretaria. hoy en día ministra, Saldívar, y es oportuno remitir a usted una propuesta de modificación, es decir, esta ley que eliminaba a los agentes de la AFP y las compañías de seguro, le solicito que vuelva a incorporar un médico cirujano representante de la AFP y un médico cirujano representante de las compañías de seguro de vida. Entonces, entendiendo este contexto, ¿por qué si ya hubo una comisión investigadora, Macías le envía un oficio reservado a la ministra Saldívar y al ministro Monkever? ¿Por qué lo hace? Porque saben que lo que están haciendo está en contra todo espíritu de tener. ¿Y por qué lo hacen? Para bajar los costos de las compañías de seguro y que ganen más plata, por un Entiendo, lado. entiendo. Entonces no es una Pero ¿dónde viene triangulación. la triangulación? ¿Dónde viene Bien. la triangulación? El primer fideicomiso de Piñera, tanto de Bancar como de Santa Cecilia, en el contrato del fideicomiso viene y le pasa las plata a Vice. Ojo con Vice. ¿A quién Piñera el 2012 adjudica el seguro de invalidez? A Vice. Fue una relación ahí entonces. Pero más que clara, piensa que el seguro de invalidez, ¿sabes cuánto era el costo? 0,97 y un 1,3. Y la gente, ¿sabes cuánto lo subió ahora el superintendente Macías? No. De 1,53 a 1,99%. Y la gente dice, bueno, eso es más plata de lo que ganan las AFP. Si hay una industria que gana más dinero que la AFP, son las del seguro de invalidez. Y Piñera le acaba de otorgar más de 300 millones de dólares a esa industria. Entonces, también se tiene que investigar esto, porque esta podría ser la triangulación de la muerte, donde un presidente pone su plata en los fideicomisos de Vice, está la duda legítima de que esas plata se adjudica el seguro de invalidez al Vice, que coincidencia, y que adicionalmente el gobierno de Piñera sube al doble los precios del seguro de invalidez y sobrevivencia, y por otro lado,
hace control de siniestralidad a sus ministros de Estado para que se mantengan los médicos y de esta forma bajar los costos, es decir, que ganen más plata, Seguro, mientras gente se muere. seguro se va a revisar eso, también si hubo licitaciones, ¿no? Para adjudicar estos seguros y todos los detalles de ese tema. Gino Lorenzini, muchas gracias por haber estado en el desconcierto. Te dejo las palabras finales, por supuesto, por si quieres decir algo más, ¿no? Hemos tenido casi 2 horas de entrevista, hemos profundizado bien el tema. No, Sergio, mira, yo lo Agradecer, único ¿no? que quiero, no, agradecerte a ti, al desconcierto, creo yo que, mira, todos podemos criticar, pero cuando uno ve críticas infundadas, la tercera, detalles que quizá la gente no los sabe. La tercera, cuando sacan la columna de Palma, yo entiendo que puedan publicar una columna en contra de nosotros, eso está bien, es parte de la regla del Publicamos juego. una hace poco, ¿no? En la que... Claro, es parte de la regla del juego. Pero una cosa es una columna y otra cosa es cuando después le escribimos al director, oiga, ¿sabes que esta columna está calculada fuera de la norma? Porque la norma dice 2 días y no 4 días. Y le decimos, nos da nuestro derecho a réplica. Y lo niegan, están vulnerando la Constitución. Después, claro, cuando fuimos presionando con abogados, ahí recién dan el derecho a réplica varias semanas después, pero ya el daño estaba hecho. Es decir, ya todos los medios de comunicación, Canal 13, Chilevisión, todos hablan de que publicidad engañosa. Y discúlpenme, en el CERNAC, a la fecha que habla el director del CERNAC, teníamos 0 denuncias. Una empresa con más de 200.000 usuarios, con 0 denuncias, quizás somos la única empresa en Chile que no tenemos denuncias. Después aparecen como 10 o 11, ¿no? Pero bueno. No, la denuncia, la misma tercera, dice, sí, hay 19 denuncias del año 2019, o 20. Claro. Es decir, una empresa que en un año tiene 20 denuncias y todas solucionadas, ojo, porque nosotros, cuando llega una denuncia en CERNAC, nosotros hacemos la pega y contactamos al cliente y solucionamos el problema. Sí. Entonces, son consultas de clientes, y 19 sobre, no sé, en ese momento, 100.000 usuarios, pero lo solucionamos todo. Y a la fecha en que no hace la denuncia, no puede un director del CERNAC atacar públicamente una empresa sin una denuncia formal y sin ninguna denuncia en el CERNAC. Entonces, la verdad que acá se está ocupando al Estado de Chile para tratar de desprestigiar a una empresa, y eso es gravísimo. Entonces, creemos que más que concentrarnos en Gino Lorenzini, Felicia y Forrado, los antecedentes de las 3 y ahora la 4ª triangulación son bastante claros y esperamos que la comisión investigadora haga su trabajo y después, posteriormente, nosotros nos reservamos el derecho de ejercer todas las acciones civiles y legales contra todos los que resulten responsables. Bien, Gino Lorenzini, muchas gracias por haber estado en este live del desconcierto, abordando todas las críticas también que se han dado, ¿no? Sobre estas acusaciones de triangulaciones con los fondos de pensiones, con administradores de fondos y con algunos políticos y funcionarios del gobierno. Y a ustedes que nos están viendo desde sus casas, desde sus celulares, les cuento que este lunes, a las 10 de la mañana, debuta Malditas Expectativas, un nuevo programa de análisis político que conduzco junto a Mirko Macari. Vamos a estar ahí analizando, ¿no? La semana política. Espero que me inviten. Para que inicien fuerte, con un análisis bien poderoso, corto pero fulminante, lo hemos definido, Tino. Así que te invito también para que te conectes el lunes a las 10 de la mañana por las redes del desconcierto, Malditas Expectativas, junto a Mirko Macari. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias también a todos ustedes por habernos visto. Muchas gracias, Sergio, y un gran saludo a la gente del desconcierto. Chao. Chao.